Buenas noches, amigos. Buenas noches dominicales. Domingos para hablar sobre el calentamiento global, el cambio climático, la crisis climática, emergencia climática, global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar cuanto antes porque como siempre hay muchas noticias sobre el tema. Y no voy a decir cuáles son malas y cuáles son buenas, pero sí hay algo muy importante que tocar para aquellos que vivimos en la Florida, ¿verdad? Porque estamos en medio del paso cercano del famoso huracán. Bueno, todavía no es huracán oficialmente. Hasta ahora es una tormenta tropical, ¿no? Debbie creo que se llama. Pero definitivamente va a ser huracán pronto. O sea, quería dedicar un pequeño segmento a esto porque ha habido avisos de tornados en la Florida. Tengo un amigo que trabaja en Sanibel, en la isla de Sanibel, y me llamó por video porque el carro se le había parado en medio de la inundación que había. Y eso que está, bueno, está a unas, no sé, 100 millas, 90, 80, 100 millas de la costa. Y realmente está creando efectos sin ser huracán todavía, está creando efectos importantes en la costa. Entonces, hay vientos fuertes. Aquí he tenido en mi casa vientos de hasta 25, 30 millas por hora. Rachas y, por supuesto, las lluvias intermitentes típicas de este tipo de organismos, ¿no? Que por supuesto pasó por Cuba, hizo sus desastres por allá y sus inundaciones, pero lo que más me interesa mostrarles de este video, que es del Centro Nacional de Huracanes, es lo que viene, o sea, lo que está advirtiendo este señor, que es parte del equipo del Centro Nacional de Huracanes, que, o sea, el hecho de que sea una tormenta tropical, y esto es válido tanto para los que viven, que todos sabemos cómo son las cosas acá en el Caribe, los que viven por acá acostumbrados a todo esto, pero también al turismo que viene aquí a la Florida, tanto de los estados más al norte como de cualquier otra parte del planeta. Nelson, bienvenido, buenas noches. O sea, esta es una tormenta tropical hasta ahora, va a entrar como huracán, o sea, hasta ahora se dice que va a entrar como huracán categoría 1, pero puede llegar a categoría 2 porque el agua está bien caliente en el Golfo. Pero lo importante, lo que están diciendo y lo que puede marcar la diferencia en este organismo tropical es que va a moverse muy lentamente una vez que entre en tierra. Entonces, lo que están advirtiendo es que, o sea, inmediatamente, un poco después de entrar en tierra, se va a transformar, va a perder su categoría de huracán y va a pasar a tormenta tropical nuevamente, pero lo que va a generar de agua, de lluvias, va a ser enorme. Entonces, están diciendo que el golpe principal no van a ser los vientos. Una parte va a ser la marejada esta que acostumbra a venir con el huracán, ¿no? Va a golpear duramente la costa norte de la Florida, la costa norte oeste de la Florida. Pero realmente lo que están diciendo es que para el norte de la Florida y particularmente para Georgia y Carolina del Sur, puede haber lluvias allí con inundaciones peligrosas para la vida. O sea, aunque sea un organismo que ya no sea un huracán, pero si va a estar mucho tiempo golpeando con lluvias en la misma zona, y vamos a ver, porque los pronósticos de ciertos meteorólogos hablaban de que podía pasarse hasta 10 días encima de una zona ahí lloviendo. O sea, ya se pueden imaginar, están hablando de más de 30 pulgadas de lluvia y barbaridades de esas. Y aquí le estoy diciendo, o sea, en el sur de la Florida, aunque sea en la parte oeste, en la isla de Sanibel, tengo un amigo que se le paró el carro en una inundación que el agua le llegaba a la altura de las ruedas. ¿Ok? Entonces, esto allá arriba, vamos a ver qué pasa. Recuerden que los pronósticos con el cambio climático, los pronósticos son que estos organismos van a ser más peligrosos, van a traer mayor cantidad de lluvia, ¿verdad? Mayores inundaciones,
y van a ser más intensos. Entonces, vamos a ver qué sucede con este organismo. Debe llegar mañana, en la mañana, al norte de la Florida, y de ahí para allá vamos a ver qué sucede, pero va a ser muy interesante verlo. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Pero bueno, si tienen amistades, familiares allá arriba en Georgia, en el norte de la Florida, Carolina del Sur, incluso pudiera ir por ahí para arriba, o sea, hasta Nueva York. Pero particularmente aquí abajo, lo que es Georgia, eso puede estar detenido ahí por varios días, generando lluvias intensas, inundaciones peligrosas para la vida. Bien, esto va a ser un evento muy interesante de ver desde el punto de vista meteorológico. Bueno, vamos con los temas que nos importan. Voy a comenzar con algo que a mí no me interesa mucho, o sea, me interesa el deporte cuando, por ejemplo, veo algo, pequeña parte de los Juegos Olímpicos, que dicho sea de paso, o sea, no he visto mucho embullo con eso en la población, pero bueno, están los Juegos Olímpicos funcionando y hemos visto allí que están en medio de una ola de calor. Han querido hacer eventos de natación en el río Siena, creo que se llama, el río que pasa por París, y no han podido porque está tan contaminado de tanta basura generada por el ser humano y por la ciudad, que evidentemente, o sea, no tiene sentido hacer eso que quieren hacer. Pero están en medio de una ola de calor en Europa, y aquí tenemos ola de calor y tenemos eventos extremos de todo tipo. Y bueno, y lo que quería decir, o sea, no me importa tanto el tipo de juego que sea, pero bueno, los juegos que sean al aire libre. Y estoy hablando no solo de los juegos profesionales. Aquí hablan de la suspensión de un juego, de los famosos, de un juego, como dirían en Cuba, el juego de las estrellas, ¿no? Me parece que es. Pero tuvieron que suspenderlo en cierto momento. O sea, ya estando avanzado el juego, en el tercer cuarto, tuvieron que suspenderlo porque ya no había condiciones para continuar. Entonces, aquí recuerden que en Cuba todos los años mueren 90 personas por descargas eléctricas. Aquí en la Florida cada rato hay un muerto por un rayo. Los problemas que hay con tornados allá arriba, o sea, los eventos al aire libre con el cambio climático, con el problema con los eventos extremos climáticos, cada vez van a ser menos posibles, ya sea porque hay temperaturas muy altas y por tanto es imposible para los jugadores, pueden llegar a morir, dicho sea de paso, o sea, un juego de esto te puede durar ¿cuánto? Hora y media, 2 horas, puede ser peligroso para la vida, bien, extenuarse bajo el calor. Eh, bueno, Alfonso me está diciendo, esto yo no lo sabía, que uno de los competidores allá en París vomitó ayer después de nadar en el río. Bueno, y es que yo digo que eso es una irresponsabilidad. O sea, eso se hace más bien por la fama de atraer el turismo y ganar billetes, y la fama el alcalde de la ciudad y del presidente del país y del gobierno, y no sé, para poner su título, ¿no? Ponerse un título de que son, que favorecen el medio ambiente y todas esas cosas. Bueno. Qué desastre, qué desastre. Eso es una burla, ¿no? Para no decirlo de otra forma. Pero bueno, la cosa es que lo que me interesa subrayar es que van a comenzar a haber no solo eventos deportivos, o sea, los niños que hacen educación física en las escuelas al aire libre, los que trabajan al aire libre, todo eso, la producción, la fábrica de casas, la fabricación de casas de todo tipo, cosas que se hagan al aire libre cada vez van a ser más golpeadas por las olas de calor, por las lluvias extremas, por los eventos climáticos extremos, cualquiera que sea. Bien, entonces, esto lo vamos a ir a ver, o sea, recuerden que el domingo pasado hablamos de que la economía va a ser mucho más golpeada de lo que se pensaba, ¿no? O sea, una pérdida hasta ahora parece que vamos por el 12% del Producto Interno Bruto de las naciones más desarrolladas, producto del cambio climático. Bien, bueno. Esto quería subrayarlo porque les digo, para cuando aquellos que les gusta ir a ver los eventos deportivos, bien, o sea, ténganlo en cuenta, porque recuerden, puse unos programas atrás, el caso de que estaban cayendo descargas eléctricas alrededor del estadio y tuvieron que suspender el juego de fútbol. Bien, no estoy hablando de fútbol americano, el fútbol normal que conocemos todos los latinos, ¿no? Y tuvieron que suspenderlo por descargas eléctricas en la zona. Bien, y a pesar de eso, el público protestando porque querían seguir viendo el juego, no importara lo que pasara, ¿no? Por supuesto. No sé, no, ¿qué les voy a decir al respecto? Bien, esto está a partir de un documental que tengo acá a continuación, que dicho sea de paso, nada más voy a poner una imagen de él, pero esto es en Barcelona y esto es algo que se está haciendo en muchos lugares, es una muy buena idea y va a ser importante en muchos lugares. Aquí lo tenemos en la Florida sin querer, ¿ok? Por ejemplo,
los famosos moles estos, donde están muchas tiendas juntas, son espacios que tienen aire acondicionado en todas partes, ¿no? Entonces, allí, cuando tú estás en el exterior y sientes que hace mucho calor, que te vas a desmayar o que tienes fatiga producto del calor, pues entras a un lugar de esto y te refrescas inmediatamente, ¿no? Pero en lugares como ciudades donde se camina, ¿eh? Porque aquí andamos en automóvil y los automóviles aquí abajo generalmente tienen aire acondicionado, ¿no? Pero en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona hay mucho turismo y allí se camina muchísimo y la ciudad es grande. Entonces, están creando lo que llaman shelters, climate shelters, o sea, refugios climáticos. Y no son otra cosa que lugares, a veces lugares que forman parte de la ciudad siempre, que son edificaciones que han sido abandonadas, o museos, o bibliotecas. De hecho, sea de paso, aquí se están habilitando bibliotecas para eso. O sea, hay personas que se les rompe el aire acondicionado en su casa. Hay personas que no tienen aire acondicionado en su casa a pesar de estar en la Florida. O sea, hay todo tipo de cosas aquí. Y entonces las bibliotecas están abriendo en ciertas partes del país en horarios extendidos para facilitarle a esas personas tener un lugar con aire acondicionado para pasar el día. ¿Ok? Porque de lo contrario las personas pueden estar en peligro de muerte. ¿Eh? Entonces, en este caso en Barcelona, recuerden que Europa se está calentando, es uno de los lugares más rápido de calentamiento en el planeta, ¿no? Europa está a 2 grados Celsius de calentamiento. ¿Eh? Y allí están creando estos lugares que, bueno, le han dado 3 códigos con colores, ¿no? Azul, cuando incorporan elementos con agua para refrescarse con agua, verde con vegetación y grises para cuando son espacios que generan sombras, ¿no? Para asegurar que las personas puedan huir del sol. Y entonces esto se está haciendo con bibliotecas, con espacios públicos, con escuelas públicas. ¿Eh? O sea, esto es algo que va a tener creciendo, va a tener que ir creciendo, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, aquí hay que comenzar a ir pensando en estas cosas en los países desarrollados. Estoy hablando porque esto es en España, es un país desarrollado. Pero aquí en los Estados Unidos hay que comenzar a pensar en estas cosas, porque al igual que en invierno, hay que hacer lugar para los que están homeless, que no tienen casa, o para cualquiera que necesite calentarse. En verano, con las olas de calor que hay, con las temperaturas elevadísimas que hay, estos lugares son importantísimos. Nelson, bienvenido. Buenas noches. El otro Nelson. Siempre tenemos 2 Nelson por acá. Saludos a los dos. La cosa es que estos son espacios que va a haber que ir creando, porque recuerden, y no sé, yo no sé, o sea, yo les digo lo que están diciendo los científicos, ¿no? Yo no sé si lo vayamos a hacer. Hay que reducir el transporte personal. Yo sé que a las personas aquí eso no les va a gustar porque vienen con la idea de comprarse un carro y todas esas cosas, pero eso parte del futuro. Si lo hacemos como debiéramos hacerlo, de forma inteligente, paso a paso, evitando un colapso de la economía, si lo hacemos como debemos, vamos a ir reduciendo el transporte personal de forma que las ciudades se vayan transformando en otra cosa, las llamadas ciudades de 15 minutos, ¿no? Donde tú puedas ir caminando o en bicicleta o cosas así a lugares muy cercanos al supermercado, a hacer lo que tengas que hacer, al hospital, al médico, todo te quede cerca, ¿sí? Para ir reduciendo el uso del automóvil. Porque el transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, uno de los mayores calentadores del planeta. Entonces, ese cambio debiera hacerse poco a poco, pero para que se haga ese cambio se necesitan ciertas condiciones. Se necesitan ciudades que sean más amigables con la circulación en bicicleta, ciudades que sean más amigables con los peatones, que como todos ustedes saben, aquí, en Canadá, en muchos lugares, las calles no están amigables para las personas, ¿no? Acabo de ver un anuncio en la televisión, 800 personas mueren todos los años aquí en Miami, 800 personas todos los años muertas porque son arrolladas por automóvil, porque son peatones o ciclistas. ¿Ve? Y eso no es culpa ni del ciclista ni del peatón, es culpa del diseño de la ciudad que está hecho exclusivamente para automóviles. ¿Ve? Y todo eso va a haber que cambiarlo si queremos hacerlo de forma inteligente. ¿Bien? Sí, que la otra opción, ya saben cuál es, ¿no? De seguir estirando y siguiendo, como dicen, el business as usual. Seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y cuando llegue el momento explotará todo y ahí sí vamos a estar en problemas serios. Entonces, trabajar desde la casa, Alfonso, exactamente. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y que la pandemia nos enseñó un poquito de ellas, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar las condiciones, para reducir el consumo y de paso para sentirnos más cómodos. Pues aquí traigo un artículo muy importante, o sea, que refleja este asunto de las temperaturas altas en el exterior. ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Porque ese es parte del problema.
Y entonces aquí estos refugios climáticos son parte importante de eso. Y eso va a haber que irlo pensando en todas partes del planeta, porque las temperaturas están subiendo en todas partes del planeta. ¿Ves? Esto es algo que es responsabilidad de los gobiernos, pero también de los ciudadanos. ¿Eh? Recuerden que todos nosotros, tarde o temprano, todos nosotros vamos a estar influenciados por esto. Aunque tengamos aire acondicionado en la casa, en algún momento vamos a tener una falla eléctrica, va a haber un exceso de consumo por demasiado calor y demasiado consumo eléctrico, van a comenzar a haber apagones en cualquier parte del planeta, como lo ha habido en California o como lo ha habido en Texas, en Arizona, aquí en los Estados Unidos solamente estoy mencionando. O sea, porque la gente piensa, no, estoy en la Yuma, como dicen los cubanos, ¿no? Y aquí no hay apagones. No, aquí sí hay apagones por exceso de temperatura o por muy bajas temperaturas. Recuerden que hace 2 años y pico, 3 años, Texas tuvo oficialmente 200 muertos, ¿eh? Por los apagones que hubo, por el frío que había. ¿Bien? Entonces, vamos a poner los pies en la tierra, ¿ok? Porque esto nos va a tocar a todos. Entonces, este documental, que es donde habla precisamente de estas cosas en Barcelona, de estos refugios climáticos, aquí sale esta noticia que no debía haberla puesto aquí, pero bueno, las muertes relacionadas con el calor pudieran cuadruplicarse para el 2050. Bien, para la mitad de este siglo. ¿Cuándo es eso? Dentro de 25 años. ¿Eh? O sea, yo espero estar vivo para esa época. Sí, bueno, sí puedo, porque como están las cosas, no estoy seguro de eso siquiera. ¿Eh? Pero nuestros hijos sí. Entonces, vayan pensando en eso, porque esto es parte del futuro y eso está garantizado. ¿Ok? Yo acabo de tener un encuentro con un negador en Facebook que niega por negar, porque la cosa no es negar de forma inteligente, ¿no? Sino que buscar justificar de cualquier forma lo que piensan, nada más que para negarlo. Y eso es algo que vamos a tener que tocar en este programa un poco más adelante, ¿ok? Que eso tiene su nombre. Eso tiene su nombre. O sea, es parte de la psicología del ser humano, pero es algo que fallamos en la educación y como siempre digo, la educación es la base de todo, que debimos haber enseñado a toda la población a enfrentar esos vías, ¿no? Esas polarizaciones. En inglés se llama vías. Esas polarizaciones que hacen que no nos dejan ver la realidad porque queremos protegernos de ella, aunque venga encima de nosotros, ¿no? Y nos machuque. Hasta última hora queremos estar evitando ver la realidad. Y ese es parte del problema. Renata, bienvenida, buenas noches. Bien, pues para el medio de esta centuria, 2050, y no solo, aquí traigo otra cosa para el 2050, un tema reincidente, pero que acaba de salir otro estudio. Para el 2050, la mitad de esta centuria, las muertes por calor se van a cuadruplicar en el planeta, no en la India, no en África, en el planeta. Bien, nos va a tocar a todos. ¿Okay? Aquí hay personas muriendo. Recuerden el estudio que les hablé, que decían que habían 11.000 muertos de exceso en las estadísticas en este país en las épocas de calor. Bien, esto es algo que un estudio nuevo, porque aquí en el Caribe, América del Sur, en la Florida, estamos muy influenciados por el famoso polvo del Sahara. ¿Eh? Y el polvo del Sahara hasta ahora estábamos claros que evita la formación de huracanes o debilita los huracanes que tratan de formarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enfría la superficie del océano, o sea, no deja que la luz del sol caliente el agua lo suficiente. Ahora resulta que este estudio ha profundizado en el tema, que parece que no se había profundizado lo suficiente, y están diciendo que sí, cuando hay mucho polvo del Sahara sucede eso, pero cuando es poco, o sea, cuando hay cierta cantidad, y no sé si aquí dicen la cantidad exacta a que hacen referencia, ¿okay? A ver si, aquí está. El polvo se mide por la profundidad óptica, o sea, parece que es el rango que camina la luz de acuerdo sin ser agotada, ¿no? Sin ser atenuada por el polvo que hay en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, dicen que las relaciones ópticas óptimas para que suceda esto que les voy a decir es entre 0,03 y 0,06 de profundidad óptica del polvo. ¿Qué significa esto? Que el polvo cuando está en tan bajo nivel, en lugar de reducir la formación de huracanes, lo que hace es incrementar la cantidad de agua que pueden almacenar. Y eso es lo peor, o sea, eso es lo contrario de lo que normalmente sabíamos que hacía el polvo del Sahara. ¿Bien? Entonces, dice, a altas concentraciones, sí, en lugar de aumentarlo, reduce la cantidad de lluvia que trae el huracán.
Pero cuando está en bajas concentraciones, puede aumentar la cantidad de lluvia que trae un huracán. Entonces, ojo, porque el polvo del Sahara, hemos tenido una buena época en julio, o sea, excepto el huracán Beryl, todo lo demás ha sido el polvo del Sahara llegando aquí a borbotones y protegiéndonos bastante con respecto a los huracanes. Pero para este mes, prepárense porque el polvo puede comenzar a reducirse rápidamente. Bien, este es un estudio, esto es algo totalmente nuevo, son cosas que están saliendo que no sabíamos que funcionaban en la naturaleza. Bien. Y que por supuesto no se han incluido, déjeme decirle eso, no se incluyen en los modelos climáticos ni en los modelos meteorológicos porque no teníamos idea de que eso existía. Es decir, los modelos que determinaban la intensidad y el camino que iba a recorrer un huracán no incluían este factor. ¿Okay? Ahora van a tener que modificar todos esos modelos para incluirlos. Por supuesto, van a ser modelos más exactos. Pero recuerden que con el cambio climático que hay, con el calentamiento global que hay, recuerden lo que pasó en Acapulco. O sea, huracanes que crecen de intensidad, de forma explosiva, ¿no? Bueno, esto es parte del problema. Y este es uno de los datos que no estábamos agregando a los modelos. Esto, bueno, desde ese punto de vista es una buena noticia, ¿no? Es una mala y una buena noticia a la misma vez. Bien, esta es una buena noticia, entre comillas, en la medida que entra la época de los fuegos, que los fuegos están aumentando en todas partes, dice Alfonso que si no será esto lo que está pasando con la tormenta actual. Es posible, es posible. O sea, ha habido mucha lluvia en todo su camino, a pesar de que no ha estado bien organizada. Esta tormenta ha tenido una cantidad de lluvia enorme, pero eso también está relacionado con el otro factor que yo menciono siempre, que es que en la medida que más se caliente la atmósfera, más agua, más vapor de agua puede guardar. Por lo tanto, las lluvias son más intensas. O sea, hay varios factores mezclados y en eso, para trabajar en los modelos, o sea, a los científicos hay que darle una medalla solamente por lograr que los modelos sean buenos pronosticando las cosas, ¿no? Pero recuerden que por cada grado Celsius que aumenta la temperatura en la atmósfera, puede guardar un 7% más de agua. ¿Eh? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, aquí están hablando de que los incendios, que les recuerdo el número, en Estados Unidos, la cifra que escuché hoy, hay 98 incendios activos. ¿Bien? Y en Canadá habían 900 la semana pasada. Cuando sumas todo, 1000 incendios en América del Norte, activos a la misma vez en esta temporada. ¿Bien? Para que tengan una idea, porque eso no se pone en las noticias, para que tengan una idea de cuántas cosas están sucediendo y nosotros seguimos con nuestra vida como si nada, porque eso sucede bien lejos. ¿Bien? Bueno, aquí acaban de descubrir que el humo que sale de los incendios, que contiene hollín, que son partículas que contienen carbono, pues resulta que cuando llega al océano, una parte importante, estamos hablando aproximadamente del 50%, 40%, es absorbido por el plancton, el fitoplancton, las plantitas pequeñitas que flotan en el océano y que son parte importantísima de la cadena alimenticia. ¿Bien? Recuerden que nosotros estamos al final de la cadena alimenticia. Pero la cadena alimenticia, al igual que cualquier cadena, es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿verdad? Bueno, parte de estos eslabones, los primeros eslabones, los más importantes, son el plancton en el océano. Y está el zooplancton, que son los animalitos pequeñitos, y el fitoplancton, que son las plantitas. Entonces, ahora han hecho este estudio y han encontrado que el hollín que sale de los incendios, pues es aprovechado por el fitoplancton como una fiesta, es una fiesta para ellos, o sea, un festín. Les cae el hollín, disculpen, y lo aprovechan entonces para multiplicarse y desarrollarse. Aquí hay una imagen, miren, esto que se ve aquí en la Tierra, y lo voy a decir brevemente, voy a explicarlo brevemente lo mejor posible para aquellos que lo ven, lo escuchan en podcast y en la emisora de radio. Estas zonas que están verdes más claras, eso es plancton, eso es desarrollo de plancton en el océano. En el océano, cuando usted hace fotos desde satélite, usted puede ver perfectamente el plancton, a pesar de que son organismos microscópicos, pero son en grandes cantidades. Bien, recuerden que las ballenas se alimentan de eso. Entonces, cuando hay un incendio, ese hollín que llega al océano sirve de alimento al fitoplancton, que sirve de alimento al zooplancton, y eso sirve de alimento a otras especies de peces, incluyendo las ballenas, y por ahí para allá, bueno, se va todo lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Pero esto nos ayuda porque, dicho sea de paso, cuando ese fitoplancton que ha absorbido ese hollín, que es carbono generado en los incendios, cuando se muere ese fitoplancton, se hunde. Y eso es carbón que se hunde al fondo del océano.
¿Ok? Ese es un carbono que se está capturando y que no pasa a la atmósfera en forma de CO2. Bien, esto tiene sus pros y sus contras. Eso es una buena noticia, pero bueno, el hecho de que haya incendios en grandes cantidades tiene también su problema que ahora vamos a explicar aquí un poquitico más adelante. Del Pozo, mi hermano, buenas noches. Bienvenido. ¿Bien? Un nuevo tipo de concreto. Me imagino que ya lo había dicho antes, pero para aquellos que no lo saben, el cemento es uno de los grandes contaminantes de la atmósfera terrestre. ¿Eh? El cemento, la fabricación de cemento, es una de las grandes fuentes de, no recuerdo si era el 8% de la cantidad de CO2 que ingresamos en la atmósfera todos los años. ¿Bien? La fabricación de cemento. Entonces, ahora están trabajando varios grupos, hay muchos grupos de científicos y de ingenieros que están trabajando para desarrollar cementos que no generen carbono. ¿Bien? Porque para fabricar el cemento normal que nosotros usamos se requiere mucho petróleo, quemar mucho petróleo para calentar la masa, el polvo y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto, después cuando está secando también genera CO2. Entonces, aquí está esto que es una compañía que se llama Secrete, C de coco, Secrete Technologies. Y entonces dicen que ya están probando en una construcción en situ, o sea, en el lugar de la construcción. Dicen que han usado más de 60 toneladas de este concreto que no usa cemento en las fundaciones, en los cimientos de un edificio que están fabricando. Y entonces dicen que este cemento, que no es cemento, este concreto, ¿eh? Soporta 5.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia, ¿no? Que es equivalente a la del concreto típico. ¿Bien? O sea, eso quiere decir que el cambio no va a perjudicar la resistencia de las edificaciones que fabriquemos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto lleva pruebas y pruebas y pruebas, pero es un paso importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en este caso el CO2. ¿Eh? Recuerden que una de las bases de la economía humana es la construcción, ¿eh? Que ahí viene el otro problema que hablamos de la arena y todo eso, ¿recuerdan? Bueno, son muchos problemas juntos. El famoso fuego del parque sigue creciendo. Y el fuego del parque, miren esas imágenes, o sea, trabajar como bombero en esos lugares hay que ser un héroe, se los digo así. O sea, no hace mucho hubo uno que tuvieron que sacarlo en helicóptero porque quedó atrapado con fuego alrededor, ¿no? O sea, esta profesión, señoras y señores, esa gente habría que darles un salario bajo estas condiciones, darles un salario extra, pero de verdad, ¿eh? Porque ya saben cómo están los fuegos, ¿no? Estos son padre e hijo, por ejemplo, son bomberos voluntarios. Y le estoy diciendo, esos que ven allí son bomberos voluntarios, padre e hijo, pero están apagando fuegos en casas de amistades, de compañeros, de vecinos, y su casa se le quemó. Son bomberos, el hombre está llorando ahí cuando lo entrevistan, está llorando. Son bomberos voluntarios, están trabajando para apagar el incendio, pero ya su casa se quemó. No pudieron protegerla contra el incendio. Miren qué condiciones, y son además voluntarios. Y es un hombre mayor, ese hombre se ve que está retirado ya. O sea, eso hay que darle un premio, señoras y señores. Eso hay que reconocerlo. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema con este fuego? Bueno, este fuego estaba la semana pasada, creo que en el 7º lugar por cantidad de hectáreas quemadas. Esta semana creo que está en el 5º. O sea, más de 400.000 hectáreas quemadas ya. Y creciendo. Y estas personas que ven aquí, esta muchacha está enseñando, lo que está enseñando son las cenizas de su mamá y la foto de su papá, que fue lo único que pudo salvar de su casa. ¿Y saben cuál es la historia de esta pareja? Que ahora solo pudieron salvar la ceniza de su mamá y la foto de su papá. Bueno, esa pareja se les quemó la casa ahora, pero en el fuego del paraíso, del pueblo Paradise, que ocurrió hace como 8 años atrás, se le quemó su casa hace 8 años en otro incendio. Y aquí vuelvo a tocar el tema de que estas cosas, miren ahí la cantidad de incendios que hay actualmente, no solo en Canadá, miren para allá arriba, en lo que es California, al oeste de este país, eso está, miren las cifras, más de 4.5 millones de acres quemados en lo que va de año. ¿Bien? Es una barbaridad, es una barbaridad. Por supuesto, todo ese carbono, recuerden que el cuerpo de la madera de los árboles, las hojas de los árboles, es carbono, se fabrica con carbono tomado de la atmósfera. Cuando se quema, ese carbono regresa a la atmósfera. ¿Bien? Además de incrementar la temperatura y todo eso y de causar toda la destrucción que causa. Miren allí cómo trabajan. Esa gente están día a día
Esa gente no regresan a su casa, esos bomberos se pasan 15 días ahí abriendo trincheras, cortando matas, tratando de parar, de detener el fuego, de crear contrafuegos y toda esa serie de cosas. O sea, eso es una vida que es, bueno, vamos a decirle, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Ahora, está advirtiendo, este especialista está advirtiendo, esta es una de las tantas, o sea, una de las temporadas más activas de fuego en la zona oeste de este país. Y eso no hay duda ninguna. Recuerden que el año pasado en Canadá solamente se quemó una superficie de bosques equivalente a la superficie de un país, de Francia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Nada. Esto va a continuar. Esas personas, porque aquí he visto varios casos de personas que han estado en incendios anteriores, que han perdido su casa, compraron otra casa 8 años después, pasa otro incendio y le vuelve a quemar la casa. ¿Bien? Repito, todas estas zonas tarde o temprano van a tener que ser abandonadas. No hay otra salida. ¿Bien? No la hay. No la hay. Porque los incendios van a continuar. ¿Por qué? Porque las olas de calor, dicho sea de paso, este fin de semana, ahora están en medio de otra ola de calor en medio del incendio, lo cual quiere decir que eso ayuda a que el incendio se multiplique y se propague. ¿Bien? Recuerden que ese incendio empezó ¿por quién? Por un estúpido que le cogió candela a la rueda de su auto y lo tiró para un lugar ahí y empezó el incendio. Lo tiró una loma abajo, y el carro explotó, se encendió la gasolina y de ahí para allá empezó el incendio y lo que ha tenido es, ya, bueno, por supuesto, el hombre está preso. Bien, moraleja, no hagan lo mismo. Bien, ¿por qué la sed de agua de la Ciudad de México está causando que se hunda? ¿Bien? Y estamos hablando hundirse en el sentido de lo más estrictamente posible que se pueda hablar. O sea, cuando usted extrae agua del acuífero, ¿bien? Usted está dejando un espacio vacío ahí abajo. Por supuesto, las ciudades se hunden. Y el acuífero del cual sacamos el agua está debajo de nuestros pies, en las ciudades. Eso sucede en todas partes del mundo. Entonces, aquí, bueno, ponen ejemplos de lo que está pasando en México. Recuerden que la Ciudad de México está sobre una laguna que está seca, ¿no? Pero está seca entre comillas. O sea, es una arcilla, una arena, un material que es poroso y absorbe agua. Y debajo de eso hay agua. Entonces, como hay sequía y las presas están en muy bajo nivel y hay apagones de agua, para decirlo así, o sea, se cierra el agua y se deja el agua pasar en ciertos momentos nada más del día. ¿Recuerdan los que vivían en Cuba que cuánto sufríamos por eso? Bueno, en México está pasando ahora y lleva meses pasando. O sea, que te cortan el agua y te la ponen nada más que determinadas horas del día. Y a esa hora tienes que recogerla. Y el agua que usaste para lavar, tienes que usarla para descargar, guardarla y descargar el toile con ella después. ¿Bien? ¿Recuerdan lo que estaba diciendo el señor de Colombia, el presidente de Colombia? Tomarse ducha en pareja, dejar de bañarse un día a la semana, duchitas de 5 minutos. Eso está pasando en todos lados. Y va a ir poniéndose peor. ¿Bien? Bueno, en México, este fenómeno que se llama subsidencia, que es el hundimiento de las ciudades producto de la extracción de agua subterránea. Como ahora hay una sequía y las represas están prácticamente al 30% o menos, pues entonces la gente está haciendo más pozos y sacando más agua. Por tanto, la ciudad se hunde más. Y miren cuánto se está hundiendo. Algunas áreas de la Ciudad de México se están hundiendo a 20 pulgadas por año. 20 pulgadas por año de hundimiento en algunas partes. ¿Okay? Eso quiere decir que el borde de tu casa, la puerta de tu casa puede estar 20 pulgadas por debajo en un año, por debajo de la calle. Pero el año que viene va a estar a 40 pulgadas. Y 3 años más adelante va a estar a 60 por debajo. ¿Okay? Cuando vengas a ver, vas a necesitar una escalera para poder salir de tu casa. ¿Okay? Y asimismo aquí hay una foto de un edificio. Miren ese edificio, eso parece, no sé, un edificio hecho de fichas de dominó, bien, totalmente disparejo. Y eso es que hay partes que se hunden más y partes que se hunden menos. Entonces, la catedral se está inclinando como tipo la Torre Pisa. Bueno, imagínense ustedes. ¿Por qué la Ciudad de México está más susceptible al hundimiento? Porque está sobre un terreno que es arcilloso, que es arenoso, ¿sí? Es elástico. Entonces, cuando se le extrae agua, eso al secarse ocupa menos volumen. Por lo tanto, se va a hundir. La Ciudad de México se va a continuar hundiendo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Es que los políticos ahora, porque hay sequía, ahora los políticos, de hecho, la que se transformó ahora por elección,
alcaldesa de la Ciudad de México, ganó precisamente porque dijo que iba a tratar de resolver algunos de los problemas más importantes del agua, de la escasez de agua. Pero ningún político se enfoca en el hundimiento porque a nadie le importa. ¿Bien? O sea, ya todo el mundo se ha acostumbrado a que la ciudad se está hundiendo. Entonces, se comienzan a romper, a rajar los edificios y todo eso. Bueno, a nadie le importa, viven como pueden. Y así vamos. Ese es el camino que hemos elegido. Recuerden que aquí, en Estados Unidos, Houston, la ciudad de Houston, es una de las más rápido nivel y de velocidad de hundimiento en el planeta. ¿Ok? Para que no piensen, porque la gente dice, no, porque a los mexicanos les pasa eso, es su problema. No, no, no. Eso pasa en todos lados. En todos lados. Y recuerden que el hundimiento de las ciudades por este proceso genera, por relatividad, como decía Einstein, hace a efectos prácticos, simula un aumento, un aceleramiento de la subida del nivel del mar. ¿Okay? El nivel del mar está subiendo, pero si las ciudades se están hundiendo, quiere decir que las inundaciones van a ser más fáciles y más profundas. ¿Bien? Entonces, y van a ocurrir más a menudo también. ¿Eh? Aquí en México no sucede eso porque México está en medio de las montañas ahí arriba, ¿no? Pero cuando en Houston, por ejemplo, sí, en Houston sí van a ver, ya lo están viendo, ¿no? Porque han habido varias inundaciones graves este año en Houston. Bueno, parte de eso tiene que ver con la elevación del nivel del mar, producto del calentamiento global y con el hundimiento de la ciudad por la extracción de agua que estamos haciendo del manto freático. Esta es una página que cada vez que nada más busqué algo de México para que vieran cómo está en efecto, y como está en español, en efecto, cómo le cierran el agua a sectores de la ciudad en determinados horarios del día y en determinados días de la semana. ¿Eh? Para que no piensen que estamos hablando de bobería. O sea, eso no pasa solamente en Venezuela o en Cuba o no sé, en África. No, 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 no. Eso está pasando aquí en la esquinita de los Estados Unidos, ahí abajo. ¿Bien? ¿Y por qué pasa? Por la sequía. ¿Bien? Así que, y la sequía generada, por supuesto, entre otras cosas, por el calentamiento global. Entonces aquí, bueno, aquí hablan de las tasas, sitios web donde tú tienes que entrar al sitio web para ver qué días te toca a ti los cierres para que estés preparado para eso y guardes agua mientras tanto, ¿no? Y cuánto se va a reducir. La Ciudad de México, el suministro se reducirá en Ciudad de México, se reducirá en un 60% y para el Estado de México la disminución será del 40% de la cantidad de agua que recibe. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Entonces, la Ciudad de México tiene, creo que 21 millones de habitantes. Yo no sé si por ahí lo había anotado, pero, o sea, ya pueden tener una idea. En México, en la Ciudad de México, se ha hablado de la famosa opción cero, de llegar a cerrar el agua por completo, o sea, de que se acabe el agua, que no haya suficiente, y bueno, ya verán lo que pasa, ¿no? Esperemos que no lleguen a eso, como tuvieron unos restos de un huracán que entró en la zona y tiró bastante agua, puede haber recuperado un poco las presas, pero eso es una medida temporal, eso es una recuperación temporal. Tarde o temprano, recuerden el mapa de los 4 grados Celsius de calentamiento, tarde o temprano México se va a hacer una zona inhabitable, como muchas otras zonas del planeta. ¿Eh? Bien, esto lo busqué como parte de una discusión con un negador que he tenido esta semana, un negacionista del cambio climático, del calentamiento global, ¿bien? Que los hay por ahí a borbotones. Bien, o sea, están cogiendo, cada vez sienten más el calor, están viendo los problemas que hay, los desastres climáticos, más tornados, los huracanes son más raros, los más fuertes, las lluvias, las inundaciones son peores, las sequías están violentas. A ver, y todavía hay gente negando eso. Es increíble. Bueno, imagínense, si existen personas diciendo que la Tierra es plana, ¿cómo no van a pagar de estos otros, no? Pero bueno, la cosa es que hay una discusión sobre si el aumento, o sea, dicen que el aumento de CO2 en la atmósfera generado por el ser humano, fíjense a dónde llegan, es beneficioso porque aumenta la cantidad de vegetación. Escuchen eso, son negacionistas, dicen que no hay calentamiento global producido por el ser humano, pero entonces sí se agarran para decir que el CO2 producido por el ser humano que está aumentando en la atmósfera es beneficioso para las plantas. Miren qué nivel de desarrollo mental tienen esas personas que no son capaces de darse cuenta de que si el CO2 aumenta en la atmósfera, va a aumentar el calentamiento. Si tú estás diciendo que el CO2 aumenta y beneficia a las plantas, entonces estás admitiendo que hay más CO2 en la atmósfera. Tienes que llegar a admitir que va a haber calentamiento mayor. No, no pueden. Su mente no les da para eso. No les da para eso. Entonces, aquí
busqué este artículo, busqué varios y le puse varios ejemplos, pero por supuesto va a seguir negando. Pero es importante tener en cuenta que lo están diciendo y estudios de la NASA y de muchos científicos lo están diciendo. Bien, o sea, hay cambios, efectivamente, la Tierra se ha vuelto más verde producto del aumento de CO2, pero eso tiene un límite. Bien, las plantas no pueden vivir a 115, 120 grados, se van a morir. ¿Ok? O sea, el aumento tiene un límite, tiene un tope. A partir de cierto nivel, los seres vivos no pueden sobrevivir. Recuerdan que el año pasado los cactus del desierto de Arizona, con las temperaturas que había, se estaban muriendo los cactus que están adaptados al calor, que están acostumbrados a vivir en un desierto. Con las temperaturas que había, se estaban secando los cactus. Bien, entonces es increíble las cosas que hay que hacer para luchar con esas personas, porque además, por mucho que yo le pongo 2 o 3 cosas y después los dejo ahí, porque yo sé que no los voy a convencer. Porque eso es el tipo de, lamento decirlo, pero eso es una religión. O sea, si tú no entras por donde ellos dicen, ellos no te hacen caso. ¿Eh? Entonces, Zoraida puso un comentario, ya hace muchos años que la Ciudad de México se está hundiendo y es debido a que la fabricaron en un pantano. Sí, es una zona, exactamente, ese es el problema. ¿Eh? Pero, o sea, y eso afecta también el nivel de terremotos que tiene, o sea, los daños que se le generan por sismos, ¿no? Pero el problema es que esa zona donde construyeron la ciudad, si tú extraes el agua que hay debajo y la usas para consumo humano, bien, ya recuerden que cualquiera de nosotros puede fabricarse un pozo en su casa, a menos que esté prohibido por la ciudad. Incluso cuando está prohibido, la gente busca le paga a alguien y haces un pozo y tú extraes agua. Pero si todo el mundo hace eso, el acuífero se seca, bien, porque es un sobreconsumo. Si tú sacas y sacas y sacas y no metes, tarde o temprano te quedas sin nada. Entonces, particularmente en este caso, la extracción de agua en lugares precisamente así como ese donde se ha construido la Ciudad de México, genera un hundimiento de la ciudad, porque la extracción de agua deja espacio libre para que se hunda. Gracias, Zoraida. Bueno, la cosa es que el enverdecimiento del planeta Tierra no va a durar mucho tiempo. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de los récords de calor que ha habido y todo eso, pero las plantas tienen un límite. Y aquí viene un artículo que explica muy bien qué está sucediendo, porque las personas piensan que con el hecho de que haya plantas más verdes, que el planeta tenga un poquito más de plantas, van a resolver el problema. ¿Okay? O sea, el problema que ellos dicen que no existe, porque además de negarlo, entonces aceptan que el problema existe, pero lo justifican con otra cosa. O sea, bueno, ¿qué les voy a decir? El que quiera los enlaces, recuerden que en YouTube yo pongo todos estos enlaces cuando pongo la transmisión en YouTube. Bueno, esto lo pongo solamente para que sepan, porque estas noticias no se ven aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, o no se ven en Europa, o no se ven en África, o en la India, o en China, en Asia. En Chile están habiendo temporales con vientos de hasta 124 kilómetros por hora. Esos son vientos tipo huracán. ¿Eh? 3 muertos, 2 desaparecidos, a la hora de cuando yo cogí esta noticia, ¿no? Hace ya, 2 días. Entonces, un temporal, aquí hay video, pero bueno, no lo voy a poner, pero sí, un frente de mal tiempo, entre comillas, porque vientos de 124 kilómetros por hora es un mal tiempo, pero un mal tiempo de verdad. Bien, desborde de río, fuertes ráfagas de viento, caídas de árboles, cortes de luz, anegamiento, inundaciones, marejadas. De las personas fallecidas, había alguien que murió en un accidente provocado por la caída de un árbol. Esto es muy común. El otro que murió también es por eso, y uno que le cayó una palmera sobre su auto, que estaba estacionado. O sea, si hay una tormenta con viento fuerte y posibilidades de que caigan árboles, evite estar debajo de un árbol. Váyase de esa zona. Si usted tiene un auto, usted puede moverse. Vaya a un lugar donde no tenga árboles cercanos, ¿bien? O postes o cosas que se puedan caer, si tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, también hablan aquí de un niño una niña de 5 años que fue arrastrada por las marejadas en la playa de La Salina. O sea, si hay marejadas, no lleves niños a la playa. ¿Bien? O sea, no sé, yo les digo que, bueno, cada cual hace con su vida lo que quiera, ¿no? Y con su familia, y con sus hijos. Pero no sé. Ya les digo, si hay una tormenta, yo he ido a la playa con frente de frío en Cuba cuando era adolescente. Uno hace sus locuras y sus cosas siendo adolescente. Pero obviamente no pensé nunca en meterme a nadar hacia atrás, ¿no? O sea, estaba en la orilla ahí y me dejaba arrastrar por las olas hacia la orilla. Pero nunca me fui más profundo porque sé muy bien lo que significa.
Bien, estoy seguro que muchas personas no han escuchado hablar de esto. La zona muerta del Golfo de México. Bien, esto lo busqué precisamente porque me interesó el tema de las famosas mareas rojas. Para aquellos que no las conozcan, las mareas rojas, particularmente las que ocurren en muchas partes del planeta, ¿ok? Pero la que ocurre aquí al oeste de la Florida no es otra cosa que una gran cantidad, sobre todo producto de los sembradíos de caña que hay aquí en el centro de la Florida, todo ese fertilizante y todas esas sustancias que se usan para los sembrados se incorporan al agua que va a los Everglades y esa agua desemboca en ríos o por escurrimiento en las costas, en las playas del oeste de la Florida. Y allí generan una explosión de algas que consumen el oxígeno del agua y matan delfines, peces, tortugas, lo que hay ahí. Matan lo que hay ahí. Acaban con el oxígeno en el agua. ¿Bien? Y esto sucede aquí, particularmente en el Mississippi. ¿Bien? Y aquí hablan de la zona muerta del Golfo de México porque es una zona enorme. Dicen aquí, creo que el año pasado eran 7.000 millas cuadradas, o sea, una barbaridad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que causa una zona muerta? Bueno, eso precisamente, ¿no? O sea, toda la cantidad de nutrientes que bajan en un río y en la desembocadura se incorporan al mar y entonces allí las bacterias, las algas se multiplican de forma enorme y acaban con el oxígeno en el agua. ¿Sí? O sea, los peces y las especies que pueden nadar rápido pueden irse, pero los cangrejitos y las cositas que no pueden, las esponjas, aquellos que no pueden moverse o que no tienen movimiento limitado en una zona muy pequeña, se mueren porque no hay oxígeno, se ahogan en el agua. Bien, entonces, aquí hay un mapa. Porque la gente, o sea, me imagino que podrán pensar, bueno, eso ocurre solamente porque hay alguien en Luisiana tirando ahí, justo en la costa de Luisiana, tirando cosas en el río. No, 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 no. Lo que desemboca en el río Mississippi y en todos los demás ríos que hay en el planeta, porque esto lo hacemos en todos lados, ¿ok? Todos los productos orgánicos y fertilizantes y toda la basura que nosotros tiramos en los ríos. ¿Ve? Miren el tamaño que tiene eso en el mapa de los Estados Unidos. ¿Ve? Ahí hay, no sé, 10 o 15 estados que todos participan de los afluentes y del río Mississippi. ¿Ve? Y todo eso se va uniendo al río Mississippi y termina desembocando en el Golfo de México. Entonces, lo que reciben los organismos vivos en esa zona del Golfo de México es el resultado de toda la actividad humana en prácticamente la mitad de los Estados Unidos. La mitad del territorio continental de los Estados Unidos. Entonces, allí están incluidos fertilizantes a borbotones, porque incluso aquí en este artículo aclaran, ¿okay? El fertilizante que se usa en las plantaciones de todo tipo, solamente el 40% es usado por las plantas. El 60% corre con el agua, ya sea por la lluvia, por lo que sea. O sea, se va, no es usado, se desperdicia el 60% del fertilizante que se eche. Todo eso va a parar al mar tarde o temprano. Por supuesto, en estos ríos también van excrementos humanos, orina humana, resto de todo el excremento y todo el agua de limpiarlo, todo esto, las vaquerías y los criaderos de cerdos y de pollo, todo eso se mete ahí. Todo eso va a parar a los ríos. Y por supuesto, cuando el río llega al mar, lo que trae es una carga que es, como decimos los cubanos, nitrón. Bien, y lo que desemboca ahí, por supuesto, acaba con todo. Bien, entonces es importante, o sea, le traigo el tema porque la mayoría de las personas no sabemos que esas cosas suceden. ¿Bien? A excepción de cuando vamos a la playa en el oeste aquí, en medio del verano, y nos damos cuenta que hay olor a peces muertos y no te puedes meter en el agua porque el agua huele a podrido. Bien, eso es la marea roja famosa. Pero eso ocurre en el oeste de la Florida en un determinado nivel. Pero en la desembocadura de Mississippi eso es una barbaridad lo que ocurre ahí. ¿Bien? Entonces dicen, por supuesto, eso no es un problema solo de Luisiana, es un problema de todo lo que está corriente arriba que llega hasta la frontera con Canadá y a los grandes lagos. Bien, así que miren cuán lejos lo que alguien haga, un agricultor haga o una persona hace en la ciudad, en la costa de Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con Canadá, llega a desembocar en el río Mississippi, aquí abajo en el Golfo de México, y comienza a matar la vida ahí. Así somos nosotros. Esas son de las cosas que estamos haciendo y no sabemos qué hacemos. No sabemos qué sucede. O sea, somos responsables de eso, todo. O sea, aquí en Miami, la cosa, lo de nosotros va a otro lado, ¿no? Va aquí más bien a Los Cayos, a la zona esta del sur de la Florida. Pero es más o menos la misma historia. No va muy lejos. ¿Bien? Los glaciares de los Andes están en el tamaño más pequeño que han tenido en los últimos 11.700 años.
o sea, desde que finalizó el último periodo glacial. Los glaciares de los Andes, de las montañas de los Andes, se han reducido tanto que están en el tamaño más pequeño. Esto no sucede en otras partes del mundo. O sea, los glaciares que más rápido se están derritiendo son los que están en los Andes. Ese es el mensaje. ¿Bien? ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que el problema es que los glaciares de los Andes, al igual que en muchas otras partes, porque también sucede, por ejemplo, en el Himalaya, ¿bien? Los glaciares son fuente de agua para muchas poblaciones y para también industria. ¿Bien? Entonces, aquí, bueno, analizan los glaciares de Alaska, los Himalayas, todo eso. Los que más rápido se están derritiendo son los de los Andes. ¿Qué va a suceder con todos esos pueblitos que dependen del agua de los glaciares en los Andes? Nada. Cuando se acabe el agua de los glaciares, van a tener que abandonar los pueblos. Así de sencillo. ¿Y cómo se le llama a eso? Esas personas que tienen que abandonar su zona donde viven porque no tienen condiciones para seguir viviendo. Migración climática. Migración climática. Son migrantes climáticos. ¿A dónde van a parar esas personas? A incrementar el cinturón de pobreza en las ciudades grandes. ¿Bien? Eso está sucediendo hace mucho tiempo. Se va a ir aumentando la cantidad, las cifras van a ir aumentando a la medida que pase el tiempo. ¿Bien? Entonces, aquí tienen algunas imágenes de los glaciares que, bueno, que definitivamente toda esta zona donde está parado el científico, todo eso era parte del glaciar. Los glaciares han ido derritiéndose y han ido reduciéndose. Aquí tienen las posiciones, ¿no? En Colombia, en Perú, en Bolivia, analizaron varios glaciares. Dicho sea de paso, hay uno que se llama Glaciar del Pan de Azúcar en Colombia. Nombre muy bonito. Pero, o sea, todos estos análisis dicen que definitivamente ahí va a haber un problema grave. Ya lo está ocurriendo, pero va a ser peor en el futuro con el agua para todas estas zonas que dependen de los glaciares de montaña. Bien, esto fue un comentario, porque no fue una discusión, no puedo llamarlo así, con alguien que tiene un Tesla. Bien, ¿cómo afecta a las baterías de los automóviles eléctricos las temperaturas tan altas que hay en la actualidad? Y entonces, por supuesto, esa persona me dijo, no, al contrario, la batería trabaja mejor cuando hace calor. Cuando el problema realmente para las baterías es cuando hace mucho frío. Y eso es verdad. O sea, las baterías de los automóviles eléctricos reducen mucho su capacidad de carga cuando hay temperaturas muy bajas. Bien, eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede con los automóviles eléctricos, con sus baterías, cuando hacen mucho calor? Bueno, dicen que los automóviles eléctricos, las baterías de los automóviles eléctricos tienen un gran manejo de la temperatura. Tienen un sistema para ajustar la temperatura a los valores más óptimos, que en temperaturas bajas funciona muy bien y en temperaturas altas también. ¿Okay? Pero, a partir de los 95 grados Fahrenheit, y este es el dato importante para un automóvil eléctrico, o sea, 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit. Por encima de eso, la batería de un automóvil eléctrico comienza a reducir su capacidad de carga entre un 20 hasta un 30%. ¿Bien? O sea, para cuando alguien les diga, no, porque yo tengo un Tesla o yo tengo no sé qué y eso lo mejor que hay para ellos es el calor. No. Cuando pases de 95 grados Fahrenheit o 35 grados Celsius, comienzas a perder capacidad de la batería también. Y esto es lo mismo que pasa con las plantas. O sea, la gente se piensa que las plantas eran más verdes y bueno, cuando ya llega a cierta temperatura, se acabó el enverdecimiento de la planta, ¿no? Con las baterías es igual. Las baterías tienen toda la tecnología que nosotros usamos, tiene un rango de temperatura de trabajo. Están diseñadas para eso. ¿Recuerdan el programa que les hablé sobre los automóviles? Que con el calor que había aquí en el oeste del país, en las autopistas de California, el motor se recalentaba, no trabajaba más con motores de combustión interna de gasolina. Bien, nuestra tecnología, y repito lo que dije en aquel momento, porque eso va. Nuestra tecnología va camino al colapso, porque no está diseñada, no está preparada para las temperaturas que estamos metiendo en la atmósfera del planeta actualmente. Y en el futuro van a ser peor. ¿Okay? O sea, nuestra tecnología va a comenzar a fallar en la medida que suban las temperaturas. Y nos vamos a ver en problemas. Va a colapsar la sociedad. Yo vengo hablando de esto hace tiempo, he hecho programas dedicados a eso, pero se los digo. Si falla la tecnología, falla la sociedad. Bien, recuerden que los cultivos los hacemos con maquinaria, con motores de combustión interna. Bien, el transporte lo hacemos con motores de combustión interna, con gasolina, con petróleo. Estamos comenzando a usar cosas eléctricas, camiones eléctricos, lo que sea, que son muy pocos, dicho sea de paso, lo que hay.
pero una vez que pase la temperatura de 95 grados, las temperaturas, recuerden que las temperaturas que hay por allá por California, Arizona y toda esa zona, Nevada, ¿cuántas son? En algunos casos 120 grados, 120. ¿A qué nivel se reduce la carga de la batería ahí? No sé, tendrán que hacer investigaciones, pero una vez que pasa de 95 Fahrenheit o 35 Celsius, se reduce la capacidad de la batería entre un 20 y un 30%. ¿Okay? Hay que meterse eso en la cabeza porque tarde o temprano se supone que muchos de nosotros vamos a tener automóviles eléctricos. Bien, ¿qué sucede con los automóviles eléctricos cuando no funcionan? Cuando el diseño falla y no hay forma de repararlo. Este era un automóvil eléctrico sumamente barato que se llamaba Solo. Yo vi cuando lo anunciaron hace unos años atrás, que es un automóvil que tiene capacidad para llevar una sola persona. Es de 3 ruedas, es eléctrico y valía $18,000. Bien, y la cabina era para una sola persona. ¿Eh? Entonces, resulta que la compañía que se llama Electramecánica, Solo EVs, Electramecánica, sí, Electramecánica, Solo EVs. Automóvil de 3 ruedas que salió entre en 2018 y 2023, pues comenzaron a dar problemas y entonces se le paraba el motor, dejaba de caminar. Y entonces determinaron que había problemas con el controlador de del motor y el inversor que usa la batería. O sea, la batería tiene cierto voltaje, pero tiene que haber un sistema electrónico para convertir el voltaje de directa de la batería a una corriente pulsante o alterna para poder ser usada en los motores. ¿Okay? O sea, para controlar los motores exactamente. Entonces, tenían un fallo y la compañía, en lugar de reparar el fallo, dijeron que no había arreglo y comenzaron a comprar para atrás los automóviles que habían vendido. Están hablando, no sé si por aquí yo puse la cifra, como 800 automóviles eran, una cosa así. Compraron los automóviles para atrás a los que lo habían comprado y entonces ahora los están, ya saben, destruyendo. Miren eso, o sea, ya hay baterías de litio a borbotones. Y entonces hay que garantizar que esos automóviles se destruyan. O sea, no se lo pueden regalar a cualquiera. O sea, no pueden decirme a mí, mira, coge uno y mira a ver si lo puedes reparar. No, hay que destruirlo, porque el ser humano es así. O sea, el mercado es así, hay que destruir lo que no, eso se destruye porque no puede ser usado por más nadie, así de sencillo. ¿Eh? Eso es parte grave del problema que tenemos, ¿bien? El mal gasto de materias primas y de recursos. Bien, esto es una buena noticia, entre comillas, porque dicen, Cristóbal, bienvenido, buenas noches. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Dicen que el sorpresivo hallazgo de que los árboles también absorben metano y qué implica para la lucha contra el cambio climático. Bueno, el artículo está valioso, creo que fuiste tú que lo posteaste. Está interesante, bien, es un estudio interesante. Dicen que las bacterias que hay en los troncos de los árboles absorben metano. ¿Bien? Eso es una buena noticia. El metano es un gas que nosotros emitimos, bueno, es el que usamos para cocinar, ¿no? Las balitas de gas y esas famosas contienen metano. Pero el problema del metano es que es un gas de efecto invernadero también. Entonces, tiene dos situaciones el metano. Una es que en la atmósfera, una vez que se libera, dura entre 10 y 20, 15 y 20 años. ¿Bien? Porque después es descompuesto por los rayos ultravioletas del sol y toda esa serie de cosas. Pero en ese tiempo, en esos 15, 20 años, está actuando con 120 veces más fuerza por molécula que cualquier molécula de CO2. ¿Okay? El metano es un gas sumamente intenso a la hora de contar en el efecto invernadero. Entonces, ahora dicen, bueno, en este estudio que han descubierto de forma paradójica que sí, que los microbios que hay en los troncos de los árboles que pueden absorber el metano, que pudieran ayudar a reducir la cantidad de metano en la atmósfera. Y bueno, a ver, si se mejora la eliminación, esto puede ser un logro climático rápido que ayudará a mitigar el creciente cambio climático. ¿Okay? Entonces, yo lo entiendo, es una buena noticia. Bien, descubrieron que la absorción de metano era más potente en los bosques tropicales. O sea, por supuesto, mientras los bosques tropicales tienen mayor cantidad de bacterias y absorben mayor cantidad de metano. ¿Okay? Entonces, estos microbios absorben el metano para usarlo en su metabolismo. ¿Sí? Entonces dicen que en promedio la absorción de metano recién descubierta añade alrededor del 10% al beneficio climático que proporcionan los árboles. Entonces, es una buena noticia. Es algo más que incluir en los modelos. Bien, algo que no estábamos incluyendo. Es una buena noticia, no digo que no, pero no va a resolver el problema.
Es importante que no nos confundamos con eso, ¿ok? Son buenas noticias, nos van a ayudar, pero no resuelven el problema. Y hablando de eso, y por eso puse las dos noticias juntas, las emisiones de metano están aumentando más rápido de lo que se esperaba, amenazando los objetivos globales climáticos. ¿Ok? O sea, porque, y por eso la puse después de esa noticia, porque yo sé, o sea, la gente ve esa noticia y pone bombo y platillo, ¡oh, resolvimos el problema! No, espérate, el problema se está empeorando. ¿Ok? Eso es una buena noticia, ¿ok? Es un gran descubrimiento. Pero el metano, las emisiones de metano están aumentando. Y aquí voy a tocar brevemente, pero de forma muy importante, ¿ok? Están diciendo que las emisiones de metano han aumentado desde el año 2006. ¿Eh? Y que han tenido un incremento rápido y abrupto, particularmente después del 2020. Ya. Eso dice, porque parte de la liberación de metano, por ejemplo, es cuando sobra del proceso de la gasolina, del petróleo y todo eso, de la refinación, la refinación del petróleo, todo eso, esas llamas que se queman, bueno, ahí está incluido metano y todo eso en la refinería, ¿no? Pero el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante de la atmósfera. Es 80 veces más potente que el dióxido de carbono y sobre todo después de los primeros 20 años después de haber sido emitido. Entonces, en esos 20 años en que tú lo emites, él está golpeando duramente y hay un problema que quiero señalar aquí. Hay un proceso que se llama, que yo menciono siempre el nombre de realimentación positiva, un proceso de realimentación positiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es algo que una vez que tú arrancas eso, comienza a retroalimentarse y a amplificarse. ¿Bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los famosos, en el permafrost, ese suelo congelado que hay en la taiga rusa, en Siberia, o en el norte de Canadá, o en Alaska, ¿bien? Cuando eso se descongela, ese suelo, el agua que hay en él se descongela, se libera CO2 y se libera metano. En el fondo del océano ya sabemos que se está liberando también metano, que hay depósitos congelados de metano allá abajo. Y eso se está descongelando y está liberando metano en el fondo de los océanos. ¿Okay? Entonces, hay procesos de realimentación positiva que están funcionando y esos no están incluidos en los modelos climáticos. ¿Okay? O sea, miren cuántas cosas nos estamos perdiendo para tener una idea de cómo resolver el problema. Bien, bien, este artículo, extremo calor en la India, bien, tiene dos o tres cositas importantes que quiero tocar. Bien, o sea, la India tuvo a inicios desde abril para acá, ha tenido temperaturas en algunas ciudades de 115 grados Fahrenheit, que eso es una barbaridad, más de 100 muertos por calor, más de 40.000 casos sospechosos de como decir, un infarto de calor, ¿no? Un golpe de calor. Dicen que, por supuesto, la India no tiene la red de aire acondicionado que tiene los Estados Unidos, por ejemplo, bien, pero la India tiene otro problema. O sea, aunque tú compres un aire acondicionado, en los días más calientes la demanda de la electricidad se incrementa tanto que comienzan a haber apagones. Así que el hecho de tener un aire acondicionado no te resuelve el problema del calor. Si no tienes electricidad, no puedes usar el aire acondicionado. Así de sencillo. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender, porque tarde o temprano nos va a tocar. Entonces, dicen que esto hace la estrategia de ser dueño de un aire acondicionado menos efectiva para resolver el problema del calor. Entonces dicen que se adiciona a eso la población tan grande que tiene la India, muchos de los cuales son trabajadores de subsistencia. O sea, que no pueden perder un día de trabajo aunque sea en extremo calor, porque necesitan la comida, necesitan el dinero para comprar comida. Bien, les suena conocido porque yo he escuchado muchas veces aquí, y tienen que haberlo escuchado todos ustedes, que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo viviendo de un cheque día a día. El chequecito que ganan en una semana se lo gastan en una semana. Bien, ya sea en la renta, que es una barbaridad lo que hay aquí en Miami, por ejemplo, en la comida, en el automóvil, la gasolina o lo que sea. Bien, entonces, no puedes perder un día de trabajo. ¿Le suena conocido eso? Porque a muchos, a mí también me lo suena conocido, ¿verdad? No puedes perder un día de trabajo, estamos igual que los indios. Los indios de la India, bien, para que no me malentiendan. Entonces, esto lo traje precisamente para tocar esos puntos, porque, o sea, pensamos que estamos en un país muy desarrollado y lo estamos,
pero no estamos tan diferentes a ellos. Estamos mejor, pero tampoco, nosotros no podemos perder un día de trabajo, no podemos perderlo. ¿Bien? Y entonces, bueno, hablan aquí del caso de los niños que cuando van a la escuela tienen menores niveles de educación, o sea, ponen notas más bajas en las pruebas, en las pruebas escolares, en los estudios escolares, porque sus padres, cuando pierden trabajo porque hace mucho calor, no pueden alimentarlo, no ganan dinero para alimentar a toda la familia. Bien, entonces los niños van a la escuela con hambre y por lo tanto no se pueden concentrar. Miren cómo las cosas van, como dicen en Cuba, la bola pica y se extiende, ¿no? Cómo se van complicando las cosas. ¿Bien? O sea, no solo no pueden pagar por los libros que necesitan para la escuela, sino que en algunas veces no, los niños van con hambre a la escuela porque no tienen nada que comer. ¿Bien? Entonces, aquí esta parte importante. Ninguna cantidad de dinero puede comprar un alivio cuando se habla de trabajar afuera bajo un extremo calor. Hicieron este estudio y dicen que lo hicieron en Indonesia, y ok, perfecto, pero incluyendo, ok, cuando encontraron los autores de forma muy sorpresiva que cuando a los trabajadores se les pagaba el doble de salario trabajando en las mismas condiciones, ok, o sea, tú tienes una persona trabajando en la construcción allá afuera al calor y todo eso y le subes el salario al doble y no va a ser más eficiente, va a seguir trabajando igual. ¿Por qué? Porque está sufriendo por el calor. Va a tener que tomar descanso. Bien, o sea, subir el dinero ahí no resuelve el problema. La productividad cae con el calor. Ojo, esto es para todo el mundo. La productividad de los países, recuerden que hablamos la semana pasada del Producto Interno Bruto, la pérdida del Producto Interno Bruto del mundo, del planeta, por las elevaciones de las temperaturas. ¿Cuánto era? 12% por cada grado Celsius. Entonces, aunque tú le subas el salario a la gente no va a poder trabajar más porque es agotador. ¿Ven? No hay diferencia en la productividad comparado con los trabajadores que mantenían la misma paga, el mismo cheque, bajo las mismas temperaturas. ¿Ven? Dicen que el resultado es que la productividad se va a reducir durante las olas extremas de calor y no está relacionada con una preferencia de comportamiento de las personas, ¿ok? Simplemente que no pueden trabajar más, van a trabajar menos porque hace más calor. Y entonces, bueno, dicen que es aconsejable explorar otras condiciones, o sea, más personas, más trabajadores, otras líneas de trabajo sobre los impactos del calor. Hablan aquí los impactos del calor en la cooperación entre miembros de equipos. Y dicen que los miembros de equipos están menos interesados, ¿bien? En hacer progreso o en ciertas tareas. Dicen que bajo el calor, bajo un calor intenso, ¿ok? Cuando hay altas temperaturas en un entorno caliente, pesado, casi imposible de trabajar, hay un breakdown, una ruptura en las comunicaciones y las interacciones entre los trabajadores, ¿ok? Se pierde interés por el trabajo, se pierde interés por hablar con nadie porque es que no tienes ni ganas de hablar, ¿ok? Cuando es caliente, tú estás más irritable, más annoyed, no sé, más, más desinteresado, ¿no? Y por tanto, vas a tener menos ganas de trabajar de forma colaborativa con nadie. Y eso es esencial. El trabajo en colaboración es esencial para la creatividad y la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayan subiendo las temperaturas va a haber menos creatividad y menos innovación y menos trabajo en equipo y aunque le pagues más a la gente, no vas a poder tener más productividad en la sociedad. ¿Bien? Están sonando las campanas. Están sonando las campanas. Bien, breve. Este de Yahoo. ¿Es el verano puertas adentro la nueva normalidad? Bien, cómo el cambio climático nos lleva a vivir las vacaciones dentro de nuestras casas. Bien, a viajar menos. Entonces, no sé si aquí está, este es el artículo. O sea, tengo otro artículo que habla también de este mismo tema. Pero la idea es que con las temperaturas tan altas que hay, la gente no tiene ganas de salir a la calle. Se los digo, yo no tengo ganas. O sea, hoy yo estaba cortando cada vez que corto la hierba en el patio, que no es algo del otro mundo. Lo hago a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y cuando termino estoy agotado. ¿Ok? Estoy agotado. Se siente la deshidratación, tienes ganas de tomar agua, te sientes hasta una cosa rara en el cerebro que no sé ni cómo llamarla. Entonces, aquí ponen varios ejemplos
de las personas que normalmente iban de vacaciones a un lago, dicen que ya no vale la pena porque ir al lago vas a tener que estar encerrado en una cabaña con aire acondicionado porque afuera hace tanto calor durante las horas del día que no vale la pena salir a ningún lado. Pero además vas a estar amenazado por los incendios que hay alrededor. En el caso de, por supuesto, California y todas estas partes oeste del país, ¿no? Entonces dicen que las vacaciones que antes eran relajantes para hacer hiking, andar por las montañas, por ahí explorando y para nadar, dicen que ni siquiera da ganas de ir a la piscina, porque dice que el agua de la piscina es una sopa. Está tan caliente que no vale la pena. Entonces dicen que entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde es demasiado caliente para estar afuera por más de 10 minutos. ¿Bien? Y por supuesto dicen que como la cabaña que ellos acostumbran a rentar, yo he estado en cabaña, no sé ustedes, pero la cabaña que ellos están acostumbrados a rentar está tan lejos que los bomberos no la pueden atender si hay un incendio. Escuchen eso. O sea, lo que está diciendo es que si vas a hacer turismo, si te vas a ir de vacaciones, y ya lo he dicho aquí hace mucho tiempo que estoy diciendo eso, desde que comencé la charla con el tema del incendio en La Jaina, en Hawái. O sea, si vas a hacer turismo, te vas de vacaciones, revisa bien antes de sacar la reservación, antes de sacar el ticket en avión o en lo que sea, o irte en tu auto, revisa bien los peligros de incendio que hay en la zona, si va a haber olas de calor, si va a haber inundaciones, si puede haber tornados. Todo eso va a haber que tenerlo en la cabeza ahora antes de salir en vacaciones. ¿Okay? Y se los digo así, ya a estas alturas casi que es más preferible quedarse en la casa o ir a tu ciudad, a los museos en tu ciudad y esas cositas y quedarte trancado en tu casa por el día. ¿Sí? Porque realmente estar afuera es torturante. ¿Sí? Y bueno, aquí dan algunos datos que entre el 71 y el 1971 y el año 2000, las temperaturas del promedio del verano han subido 1,7 grados Fahrenheit en los Estados Unidos y 2,7 grados, sobre todo en la parte oeste del país, ¿no? 2,7 grados Fahrenheit en la parte oeste. Y entonces, bueno, aquí otros testimonios de personas, ¿no? De las cosas. Dice, aquí mencionan una cifra que más de 1.300 norteamericanos, o sea, estadounidenses, mueren cada año producto del calor. Recuerden que el calor le llaman el asesino silente, ¿no? Bien, cómo el cambio climático está modificando las destinaciones, los destinos más importantes de turismo en los Estados Unidos, ¿no? De vacaciones y esas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, hay 2 o 3 lugares, 2 o 3 menciones. California, la costa del sur gigante de California, no sé cómo se traducirá eso, California Big Sur Coast Highway, la carretera que pasa por todo el sur de California, ¿no? Bueno, esa carretera, como la ven aquí en la foto, se está desarmando. ¿Por qué? Por la erosión. Y entonces, esa carretera, dicen que aquí hay momentos, a veces ha estado cerrada por un año porque ha habido derrumbes o corrimientos de tierra. Bien, esa carretera se construyó en 1930 y entonces ya estoy traduciendo directamente en inglés, disculpe. Los niveles de daño que vienen sobre los inviernos más furiosos, más fuertes, con oleajes más fuertes y tormentas más fuertes, cada vez sufre más daño. Y, por supuesto, los daños producidos por los incendios y la erosión del suelo también, ¿no? El resultado final, cientos de millones de dólares en daños que requieren cierres frecuentes por parte del Departamento de Transportación de California, que dicho sea de paso, ya se han acostumbrado tanto a eso que ya se listan los avisos de cuándo se va a cerrar esta autopista, que es una fuente importante de turismo para la zona, de ingreso turístico, ¿no? Y aquí ponen todas las tormentas que han habido y todos los problemas que han habido. O sea, cierres de hasta un año cuando hay derrumbes grandes de la carretera para reconstruirla. ¿Bien? Eso tarde o temprano, como les digo siempre, no se va a poder volver a reconstruir después de cierta cantidad de daños, porque no va a haber más dinero, porque dijeron ya es demasiado los gastos que se generan. ¿Bien? La elevación del nivel del mar amenaza lo que llaman estos Outer Banks Coastal Escapes, los escapes de la costa de Outer Banks. Bien, aquí, a este lugar, acostumbran a ir más de 5 millones de visitantes cada año para ir a estas playas de arena. Bien, en las islas de barrera del norte de Carolina del Norte. Bien, y entonces visitar la playa, por supuesto, los faros y esas cosas, ¿no? Hacer turismo de vacaciones. Dicen que aunque aquí de vez en cuando se acostumbraba a ciertas inundaciones, ahora ocurren mucho más a menudo. ¿Bien? Dicen que se pueden ver desde la playa forestas fantasmas, bosques fantasmas, ¿bien?
¿Qué es lo que es cosa es esto? Bueno, bosques que antes estaban en zonas donde había agua dulce y ahora como hay intrusión salina, recuerden que les he hablado sobre esto, o sea, comienza a entrar el agua del mar, al elevarse el nivel del mar, comienza a entrar el agua salada a tierra adentro y mata a los árboles. Eso es lo que se ven son, en lugar de ser árboles o pinos y cosas esas con hojitas verdes y todo eso, son nada más que los troncos que quedan parados allí, ¿no? Totalmente muertos. ¿Bien? Entonces, la agencia de turismo de esta zona espera, que las inundaciones por marea alta se puedan triplicar para el año 2030 y 10 veces más para el año 2050. ¿Okay? O sea, 3 veces para el 2030 y 10 veces más para el 2050. El turismo ahí tarde o temprano va a sufrir, va a dejar de existir también. ¿Bien? Han tenido que hacer puentes nuevos para que los motoristas puedan pasar por la carretera sin estar sometidos a las inundaciones. Bueno, esta foto no sé si la reconocen. Esto es Washington. El monumento famoso a Washington, el monumento a Lincoln, todo eso. Bueno, toda esa zona se está inundando. Yo no sabía eso. Hace rato que yo no voy a Washington. ¿Bien? Esos bosques no volverán exactamente al foso. No volverán. Ese suelo está ya contaminado, ¿no? Eso no, ahí no va a cultivar más nada. Excepto mangle con suerte. Bueno, en Washington, D.C., hablan aquí de que la famosa piscina esa enorme donde están todas esas estatuas y todas esas cosas, todas esas esculturas, ¿sí? Eso se está inundando. El memorial a Martin Luther King, los árboles cherry que hay en la zona, todo eso, los árboles se están muriendo por el nivel de inundación que hay ahí. O sea, bueno, me imagino que el tidal basin debe ser esa piscina enorme que tienen ahí, ¿no? Esa fuente enorme que tienen allí. ¿Ven? Dice que se inunda a ciertos horarios del día, en ciertos horarios del día se inundan las aceras que las rodean. ¿Bien? Entonces, miren esta foto, miren, los banquitos para la gente sentarse, que eso parece más bien un lago más que otra cosa. Yo no sabía que esto estaba sucediendo en Washington, D.C. Yo no lo sabía, me acabo de enterar por este artículo. ¿Okay? Entonces, las aguas que se están elevando por el cambio climático están matando los árboles de cherry que hay en los costados de este monumento. Las temperaturas más altas están causando el florecimiento pico de estos árboles que ocurran cada vez más temprano. ¿Okay? Esto es parte de lo que está sucediendo. O sea, como las temperaturas comienzan a subir más temprano en el año, o sea, cada vez la primavera es más corta, el invierno es más corto, pues entonces los árboles florecen más temprano. En lugar de florecer en la primavera, comienzan a adelantar la fecha de florecimiento. ¿Okay? Dicen que en 70 años, dentro de 70 años, toda esta zona pudiera estar bajo el agua si nada se hace. Y entonces están hablando de que el National Park Service, el Servicio Nacional de Parques, va a comenzar la construcción, a modificar todo esto por un costo de $113 millones. Un proyecto de $113 millones para tratar de subir, o sea, elevar y evitar toda esta inundación en la zona esta del monumento a Washington y todas esas cosas, ¿okay? De Lincoln y todo eso. ¿Okay? O sea, bueno, ¿qué les voy a decir? Es en la capital uno de los monumentos fundamentales, ¿ven? Inundándose. Y todavía hay gente por ahí negando lo que está pasando. ¿Ven? Entonces, Key West, Cayo Hueso. ¿Ven? Cayo Hueso es uno de los lugares más vulnerables en toda la nación con respecto a la elevación de los niveles del mar. ¿Ven? Entonces, Cayo Hueso no tiene más de 3 pies de elevación por encima del nivel del mar. O sea, es 1 metro. ¿Ven? Entonces dicen que Cayo Hueso pudiera experimentar hasta 7 pies de elevación del nivel del mar para el 2100. 7 pies. Si tiene 3 pies de altura y para el 2100 el nivel del mar allí va a estar a 7 pies. ¿Cuál es la diferencia? Va a estar 5 pies bajo el agua, Cayo Hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dejar de existir. No solo eso, porque si esperamos 7 pies para el 2100 aquí en el sur de la Florida, el sur de la Florida va a dejar de existir. Miami va a dejar de existir. ¿Bien? Miren aquí las aceras donde estaban bicicletas y todo eso es agua inundado, ¿okay? Cayo Hueso. Por supuesto, los calores extremos y los huracanes cada vez más feroces en Cayo Hueso. ¿Bien? Hawái. El problema de los incendios en Hawái, están diciendo en este artículo, porque la Jaina fue un ejemplo ya totalmente pasado de rosca, ¿no? Pero están advirtiendo a los turistas que van al lugar. De hecho, han quitado 10 destinos, ¿okay? De Hawái, que son normalmente turísticos. Los han quitado de la lista de objetivos para visitar por los turistas. ¿Okay? Entre otras cosas, por los riesgos de incendios. Dicen que uno de los problemas que hay, por supuesto, con el incendio de la Jaina es que los hoteles
tienen que ser usados y todas las casas esas que tenían Airbnb y todo eso, tienen que ser usados para permitir vivir a las personas que se les quemaron las casas en el incendio de La Jaina. Esa historia ahí todavía está, eso lleva un año ahí ya. Bien, y esa historia no ha terminado. En cualquier momento busco una actualización a ver cómo está eso. Pero por supuesto, eso para reconstruirse, o sea, cuando se llega a un desastre de esa magnitud, que están comenzando a pasar. Bien, esto no sucedió por casualidad. Cuando se llega a un desastre de esta magnitud, ¿cómo se va a reconstruir eso? ¿De dónde va a salir el dinero? Bien, esa ciudad está condenada. Bien, entonces están hablando, bueno, para las demás islas, hay un análisis, hay un artículo aquí, un informe que habla de todos los problemas que va a tener Hawái, que van a dañar la industria del turismo en los próximos años. ¿Okay? Más fuegos, más calor en el mar, aguas más calientes, mayores temperaturas en el aire, en la atmósfera, más erosión costera y más lluvia extrema, más eventos de lluvia extrema. ¿Okay? Por supuesto, también está incluida la elevación del nivel del mar, el incremento de la sequía, el incremento de la frecuencia de ciertas tormentas, un cambio en el patrón de lluvia, bien, importante, y recuerden que ahí se incluye la bajada del nivel del manto freático, del agua dulce, que tan importante es para todos, ¿no? Entonces, en las próximas décadas, el cambio climático se espera que tenga un incrementado efecto negativo en el sector turístico de Hawái, que es el punto más importante, el punto primario de entrada económica para Hawái. ¿Bien? Todo lo que depende del turismo en todas partes del planeta, recuerden la quemazón en Creta, allá en Grecia, bien, todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con el turismo va a ser fuertemente golpeado por el cambio climático. Ya lo está haciendo. Bien. Como las energías, las compañías de energía más grandes esconden el 47% del daño a la biodiversidad que crean. Una nueva investigación dicen que de un total de 47 eventos de daño a la biodiversidad causado por 30 compañías grandes de energía en la zona euro, en Europa, ¿bien? Casos de deforestación, electrocución de aves, ¿okay? Aves que se han electrocutado o destrucción de hábitat, por ejemplo, fueron analizados 22 de esos casos, de esos 47, 22 de esos casos no fueron mencionados en sus reportes de sostenibilidad con respecto a la biodiversidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacemos todos, ¿no? Cuando metemos la pata, escondemos, enterramos las cosas debajo, las metemos debajo de la alfombra para que nadie se entere, ¿no? Pero esto está por parte de las compañías grandes. Entonces, aquí hay un resultado sumamente interesante, ¿no? Encontraron estrategias por parte de estas compañías para esconder o neutralizar su responsabilidad en muchos de los problemas que causaron. Entonces, dicen que es una técnica muy común enfatizar los aspectos positivos y las acciones positivas y esconder las partes negativas. Es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero en este caso es una responsabilidad fiscal porque son compañías bien grandes, ¿no? Entonces, lo más interesante que me parece de este caso es que dicen, en uno de los casos es claro que, los eventos negativos que las compañías de energía explicaban de forma más exacta eran en la electrocución de las aves o en los casos de afectar comunidades indígenas. ¿Y por qué allí sí explicaban correctamente las cosas? Escuchen esto, ¿por qué sí se explica correctamente y eran bien claros en el informe en explicar el asunto de la cantidad, el impacto por las aves que se electrocutaban o el impacto o la afectación a las comunidades indígenas? Muy fácil, porque las personas sí pueden hablar. Y porque los pájaros que se han electrocutado caen justo al lado del poste y se pueden contar. ¿No? Entonces, allí sí tienen que decir la verdad porque no pueden ocultarla. ¿Entendieron lo que estamos diciendo? Lo entendieron clarito, ¿verdad? O sea, si tú afectas a las personas, sí tienes que decir la verdad porque al contrario de la naturaleza, las personas sí pueden hablar. Y los pájaros muertos sí pueden tirarse una foto y decir, aquí hay tantos pájaros muertos al lado de este poste. ¿Qué les parece, no? Entonces, nada. Eso es más de lo mismo, ¿no? Lo que hacemos en todos lados. Destruimos las cosas y tratamos de evitar la responsabilidad. Bien, el Valle de la Muerte, el lugar más caliente de la Tierra, acaba de batir récord nuevamente. Están diciendo que, a ver dónde está la cifra. Aquí ponen una foto con 137 grados Fahrenheit, 56 grados Celsius.
Ya saben, ¿no? ¿Recuerdan el caso que hablé la semana pasada del turista que entró con chancletas en esa arena y se quemó los pies, ¿no? Dejó la piel allí en la arena. Qué barbaridad. Bueno, midieron una temperatura promedio, o sea, esta es la temperatura mensual. La temperatura del mes de julio promedio fue 108.5 grados Fahrenheit. Un nuevo récord para el parque y posiblemente para el planeta, ¿no? El mes más caliente posiblemente para el planeta, 108.5 grados Fahrenheit. Bien, y aquí mencionan los casos. Dicen que en promedio todos los años hay 5 muertos en este parque. Entre otras cosas, producto del calor, ¿no? O sea, escuchen eso, entre los turistas que van, en promedio, en el Parque del Valle de la Muerte, hay 5 muertos al año. O sea, ya lo saben por si quieren ir a visitarlo. Bien. Esta es una noticia que le voy a decir claramente lo que significa. Bien. Científicos han visto un uso totalmente inesperado para la Luna. Un uso inesperado para la Luna, como una caja fuerte. Quieren transformar la Luna en una caja fuerte. ¿Para qué? Para poner todo tipo de semillas de árboles y muestras de ADN y todo eso. Un biorepositorio. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieren decir con eso? O sea, aquí existen, y dejen buscárselo aquí abajo, porque aquí existen ya en el planeta varios de estos lugares que almacenan semillas. Por ejemplo, está el Arctic Svalbard Global Seed Vault. O sea, es un lugar seguro, es un almacén central de semillas para todo el planeta, ¿no? Allí es un lugar que excavaron en el permafrost para que esté frío lo más posible, ¿no? A menos 18 grados Celsius. Y ahí se almacenan las semillas más importantes para nosotros, ¿no? Para caso de desastre, caso de que haya una guerra nuclear, o un impacto de un asteroide, o un problema grave como el calentamiento global, podamos reiniciar la siembra de todos estos productos agrícolas en caso de que las condiciones regresen a la normalidad. Bien. Recuerden que estamos extinguiendo más de 100 especies diariamente en el planeta Tierra. No olviden esa cifra. Diario, más de 100 especies. Bien. Y entonces, lo que están hablando es de que en el polo sur de la Luna, ahí donde queremos hacer la base, pues allí las temperaturas son de menos 196 grados Celsius, menos 320 grados Fahrenheit. ¿Okay? O sea, es la temperatura perfecta para poner allí las cosas a un nivel de congelamiento donde no van a sufrir nunca, o sea, donde el nivel de movimiento y de las proteínas y todas esas cosas cesa por completo. Entonces, ese es las condiciones perfectas para poner allí semillas y muestras de ADN y todas esas cosas, para que se preserven por mucho tiempo, de forma que si hay un desastre en la Tierra, se pueda reiniciar la siembra, ¿no? Aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que más me interesa transmitirle? O sea, miren dónde hemos llegado, de que ya tenemos que pensar en sacar muestras de productos agrícolas y todas esas cosas de la Tierra por si algo grave pasa en la Tierra. ¿Ok? O sea, imagínense, o sea, dar dinero para crear esta caja fuerte allá en la Luna es costoso, eso va a ser costoso, ¿bien? O sea, de hecho tienen que probar primero, hacer simulaciones con semillas y cosas, a ver si esas temperaturas no matan a las cosas vivas y eso, ¿bien? Pero lo que nos está diciendo esto, recuerdan que les digo a cada rato, los ricos están haciendo búnkers en Nueva Zelanda, o de Facebook se está haciendo un búnker de no sé cuántos millones de dólares en Hawái. ¿Ven? Ahora están hablando los científicos que debemos crear un sistema de esto, una caja fuerte, un sistema de seguridad para poner un banco de ADN en la Luna para en caso de que hagamos un desastre mayúsculo en el planeta, ¿no? O bueno, que puede ser que seamos golpeados por un asteroide y cosas por el estilo, ¿no? Bien, ¿recuerdan el tema de que los árboles se ponen más verdes con más CO2? Bueno, aquí viene la respuesta. Uno de los mayores almacenamientos de carbono en la Tierra colapsó en el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Son lugares que almacenan CO2. Los bosques y otros sistemas de tierra emitieron tanto dióxido de carbono como los que absorbieron en el 2023. O sea, ya no están absorbiendo. Lo que absorben lo vuelven a emitir. O sea,
¿Recuerdan el tema tan interesante de los árboles que se ponían más verdes con CO2 o de los árboles que absorben metano y todo eso? Todo eso se va del aire con esto, porque los bosques que son enormes, el Amazonas, el Congo, África, la India, todos esos lugares que tienen bosques enormes, ya no están absorbiendo CO2. Nos estamos condenando. Esto va a millón. Esto va a millón. La degradación del ecosistema terrestre a nivel planetario va a millón. Bien, un desastre mayúsculo lo que vamos a amar aquí. Bien, nos vamos a matar todos. Nos vamos a matar. ¿What? Este artículo se lo voy a enviar al negador. Bien, brevemente, esta es una charla de este grupo de científicos que se dedican a lo que llaman la criósfera, o sea, a analizar y a estudiar la parte fría de la Tierra, ¿no? Los hielos de la Antártida, Groenlandia y todo eso. Y entonces aquí lo que están hablando, ¿eh? Dicen que en primer lugar las capas de hielo se están reduciendo, se están derritiendo mucho más rápido que lo que predicen los modelos. Hay errores en los modelos. Y los modelos, no el ritmo de derretimiento de los hielos, los modelos son los que usamos para hacer proyecciones sobre cuánto carbono podemos emitir en el futuro y cuánto se va a calentar la Tierra en el futuro. ¿Qué nos dice esto? Que las ideas que tenemos hasta ahora de los calentamientos y de la cantidad de carbono que podemos generar todavía, que el famoso, la cantidad de carbono límite que podemos generar, bueno, el budget, ¿no? Ahorita me acuerdo la palabra en español. Pues bueno, todo eso tiene errores, porque hay muchas cosas que no tenemos en cuenta, como esto, que el hielo se está derritiendo mucho más rápido en la Antártida y en otros lugares del planeta. Entonces, este artículo está muy bueno, este video analiza muchas cosas, pero lo más importante que quería ponerles era eso. Y el tema de la Antártida, el derretimiento de los hielos al oeste de la Antártida. ¿Bien? Porque el famoso glaciar del día final, aquí en el mapa se ve, yo no, vamos a ver cómo puedo decirle a la gente que escuchan esto en podcast. Bien, aquí hay dos glaciares. El Isla de Pinos, que es el que está en la parte superior, y el glaciar del día final, que está abajo. Este glaciar del día final tiene el tamaño de la Florida, prácticamente. ¿Okay? Si baja todo, la elevación del nivel del mar va a ser de 3.3 metros. Bien, mírenlo aquí, 3.3 metros de elevación del nivel del mar si el glaciar del día final baja por completo hacia el mar. Bien, por supuesto, no solo hay que abandonar la Florida en ese caso, ¿no? Hay que abandonar la mayoría de las ciudades que tenemos en las costas. Bien, desastre mayúsculo. Esto no va a ocurrir mañana o no debe ocurrir mañana, el año que viene, en 10 años, en 50, probablemente esto vaya ocurriendo. No voy a decirles poco a poco porque tampoco tenemos seguridad de eso, pero no debe ocurrir en los próximos 100 años, digamos. ¿Okay? O sea, esto va a ir ocurriendo poco a poco, va a ir aumentando, pero no debe ser abrupto, no debe ser. Tampoco hay garantías de que no lo sea, ¿ok? ¿Y qué nos dicen estos dos gráficos? Muy sencillo. El Pine Island, que está al lado del Twites, que es el glaciar del día final, ¿bien? El Pine Island, si esta línea negra, si no hubiera el derretimiento producido por el calentamiento del océano, ese glaciar se recuperaría. Es lo que está diciendo aquí. En cuestión de 100 años, 150 años, volvería a recongelarse, ¿bien? Y dejaría de derretirse. Pero el glaciar del día final va a continuar derritiéndose aunque dejemos de calentar el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el glaciar del día final, Twites, como el nombre real de él, hace ya al menos 30 años que pasó el punto de no retorno. Ya todo lo que le va a suceder va a ser derretirse. Hagamos lo que hagamos. Pasamos el punto de no retorno con el glaciar del día final. Ese no tiene arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Que la elevación de 3 metros de nivel del mar va, sea como sea. Malas noticias. Bien, ola de calor extrema en la Antártida. ¿Ok? Las temperaturas en la Antártida en medio del invierno en la Antártida. No estamos en verano en la Antártida. Recuerden que esto es el hemisferio sur. En medio del invierno antártico hay temperaturas 50 grados Fahrenheit más caliente que lo normal. Es la segunda ola de calor en 3 años en la Antártida. ¿Eh? Esto va mal. Esto va muy mal. Ola de calor por segunda vez en 3 años, una segunda ola de calor en la Antártida, 50 grados Fahrenheit por encima de lo normal. ¿Bien? O sea,
Eso no implica que esté caliente en la Antártida, ¿ok? O sea, la temperatura en la Antártida creo que estaba en menos 4 grados Fahrenheit. Por ahí está anotado el número. Pero de todas formas, es una temperatura 50 grados Fahrenheit más caliente de lo que debiera estar. Eso es una ola de calor en el medio del invierno de la Antártida. Bien. Dicen que en el año, no sé si está aquí, en el año 2020, a ver, creo que fue en el 2020, en marzo del 2022, la Antártida experimentó la más intensa ola de calor en la historia registrada del planeta, con temperaturas con 72 grados Fahrenheit por encima de lo normal. Los científicos en la Antártida pudieron andar en shorts y removerse los pullovers para tostarse al sol, para solearse. ¿Ok? En la Antártida, andar en short y sin pullover. Esas son las cosas que estamos haciendo. Esto es un muy mal síntoma. Un muy mal síntoma. ¿Bien? Y aquí retocamos un tema porque hace muchos programas atrás hablamos de la AMOC. ¿Recuerdan la AMOC? Que era la corriente esta que se mueve en círculo por todo el océano Atlántico y que transporta sal, nutrientes, oxígeno y temperatura. Bien, hace como un mes, hace como 4 o 5 programas atrás, salió una noticia sobre esto, diciendo que había un nuevo estudio, que no teníamos que preocuparnos, porque todo parecía que la AMOC no iba a colapsar en este siglo. Recuerdan que el estudio anterior decía que iba a colapsar entre qué años, alrededor del año 2050, con una posibilidad de, de impactos entre el 2025 y el 2095, con la mayor probabilidad en el 2050. Bien, para el colapso, el detenimiento de la AMOC. Bien, bueno, pues ahora sale este estudio, un nuevo estudio con datos más modernos, con un mejor modelo, que dicho sea de paso han podido identificar una zona de esta corriente donde se puede medir ya realmente cuál es su valor real en la corriente. Y entonces dicen que ellos piensan, lo que da este estudio, es que se apague, que se detenga la AMOC entre el 2037 y el 2064. La mayor probabilidad de colapso de la AMOC está en el 2050 nuevamente. Hay demasiados estudios ya indicando esto. Bien, ¿qué sucede si se detiene la AMOC? Recuerden que el 2050 es cuando en 25 añitos nuestros hijos, nuestros nietos van a estar vivos para ese momento. Bien, ¿qué sucede si se detiene la AMOC? Y aquí les traigo un estudio que tiene el mapita famoso. Bien, recuerden que la AMOC lleva calor y sal desde el hemisferio sur, desde la parte sur del Océano Atlántico, a través del Golfo de México y toda esta zona aquí, y el Caribe, hacia Europa, ¿verdad? Y Groenlandia. ¿Sí? Y allí suelta el calor y se hunde y regresa hacia el Atlántico Sur. Bien, es una cinta transportadora de calor. Entonces, gracias a la AMOC y a la corriente del Golfo, que es parte de la AMOC, ¿bien? Europa tiene temperaturas templadas que permite allí el cultivo de granos, la supervivencia, la vida sabrosa de los seres humanos, ¿verdad? Turismo, toda esa serie de cosas. Si la AMOC se detiene, y voy a repetir nuevamente lo que eso significa, para aquellos que no lo escucharon, si la AMOC se detiene, y voy a decirle el periodo en que ha sucedido esto anteriormente, hace 12.000 años esto sucedió, hace 12.000 años, a los finales del último periodo glacial. Esto ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra. Hace 12.000 años ocurrió. En cuestión de 10 o 20 años, las temperaturas en el hemisferio norte cayeron. ¿Qué quiere decir esto? Y están advirtiendo los científicos. Si se detiene la AMOC, si vamos a suponer que ocurra en el 2050, agréguenle 20 años, 2070. En el 2070, en París, la capital de Francia, todo el mundo allí van a estar bajo 150 metros de nieve. Tienen que abandonar. Toda la parte norte de Europa se va a congelar. El Reino Unido se va a congelar. Gran Bretaña se va a congelar.
la parte norte de España, Francia, Alemania, Rusia, toda esa parte se va a congelar. Esos 400 millones de personas que viven allá arriba van a tener que emigrar, recuerdan el término migración climática, van a tener que emigrar hacia el sur. Recuerden ahora que los africanos están yendo hacia el norte, pues entonces los europeos van a tener que ir hacia África. ¿Ok? Pero van a ser 400 millones de personas. No van a ser 1 millón, como pasó con Siria. ¿Bien? Entonces, cuando eso suceda, si sucede para el 2070, no solo va a ocurrir eso en Europa, porque aquí también se van a reducir las temperaturas en Canadá, en el norte de Estados Unidos, ¿bien? Y en la costa este de los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? El nivel del mar va a subir entre 0,7 metros y 1 metro. Adiós nuevamente a la Florida, no por la elevación del nivel del mar solamente, sino también por el detenimiento, el colapso de la AMOC y de la corriente del Golfo. ¿Okay? Pero además, como esta corriente lleva nutrientes, ¿okay? Porque cuando está fría y se arrastra a través del fondo oceánico, recoge nutrientes y cuando sube, alimenta con esos nutrientes al plancton, que es la base de la cadena alimenticia. Y además conlleva, aun cuando se hunde, lleva oxígeno hacia las capas inferiores del océano, donde le da oxígeno para respirar a los animales que viven abajo, los peces que viven abajo. Bien, todo eso se detiene, la cadena alimenticia en el océano Atlántico colapsa. Pero además, como el calor que iba hacia Europa ya no va hacia Europa, ¿dónde se queda? Se queda en el océano Atlántico Sur. Todas las tierras de América del Sur, África, todo eso se va a recalentar. Los monzones que alimentan el Amazonas, los monzones que alimentan la India, China, todo eso se va a alterar. Dicen que las temporadas se van a invertir. O sea, las temporadas que eran de sequía van a pasar a ser lluviosas y las que eran lluviosas van a pasar a ser de sequía. El Amazonas se va del aire. Los bosques de África se van del aire. Los bosques de la India, todo eso se va del aire, se muere. Bien, por si no lo saben, porque imagino, eso es algo que hay que estar leyendo todo. Este artículo es bastante largo, aquel que quiera leerlo, me pide el enlace y con gusto se lo envío. Es bien largo y explica muy bien todo esto, ¿ok? Existe lo que se llama el ecuador térmico de la Tierra. ¿Ok? O sea, el ecuador es la línea que separa los dos hemisferios, norte y sur, ¿verdad? Pero existe un ecuador térmico, que es como el hemisferio norte de la Tierra es más caliente que el hemisferio sur, entonces el ecuador térmico de la Tierra, la parte más caliente de la Tierra, está unos 10 grados hacia el hemisferio norte. 10 grados de latitud, no a 0 grados, que es el ecuador. ¿Ok? Entonces, cuando esto suceda, si es que sucede, cuando esto suceda, se detenga la AMOC, ese ecuador térmico, en lugar de estar en 10 grados en el hemisferio norte, va a bajar y va a ponerse a 10 grados en el hemisferio sur. Todo lo que hay en el hemisferio sur, ya saben, se va a transformar en desierto. El hemisferio norte se va a congelar. Y ya saben el desastre que significa eso para la humanidad. Así que esto es, o sea, teníamos un estudio que decía que no teníamos que preocuparnos, ahora salió otro. Les voy a decir algo, o sea, una de las cosas que dicen esto, hay más estudios, de los 6 estudios que hay uno que dice que no hay que preocuparse y 5 dicen que sí. ¿A quién le van a hacer caso? Pero por otro lado, importante aclarar esto, o sea, todas estas cosas las estamos viendo por primera vez en la historia tecnológica de la humanidad. ¿Okay? O sea, los únicos que vivieron esto anteriormente fueron nuestros antecesores, hace 12.000 años. ¿Bien? Es primera vez en la historia de la humanidad que vamos a ver esto suceder. Es primera vez en la historia de la humanidad que estamos corriendo este experimento. Estamos inyectando gases de efecto invernadero en la atmósfera y eso están generando un montón de problemas. Un montón, una tonga, pila, burujón, puñado, como decíamos en Cuba. ¿Bien? Entonces, con todas estas cosas, vayan agregando, ¿ok? Porque esto es solamente para el caso del detenimiento de la AMOC. Recuerden que está el incremento del nivel del mar, el derretimiento de la Antártida, el posible colapso del glaciar del día final, derretimiento de Groenlandia, el derretimiento del permafrost liberando
en un ciclo de realimentación positiva, liberando más CO2, liberando más metano, el metano que está saliendo del mar, que se está derritiendo del fondo del mar. Bien, eso sin mencionar toda la contaminación que hemos metido en el planeta entero, toda la producción de fertilizantes que hemos contaminado y generando zonas muertas en el océano, la extracción de recursos, la pesca indiscriminada, la cantidad de vacas, cerdos y carneros que tenemos y de pollos que tenemos en el planeta, más los 8.000 millones de seres humanos que hay. Les repito, ahora que estamos oficialmente a 1.5 grados de calentamiento, cuando lleguemos a 4 grados, porque para allá vamos, ¿cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos, pero parece que vamos bastante rápido. Cuando lleguemos a 4 grados de calentamiento, el planeta Tierra solamente va a tener capacidad para mantener 500 millones de personas. 7.500 millones de los 8.000 que hay ahora van a tener que haber muerto para esa época. Ese es el camino que hemos elegido. Y si no actuamos de forma inteligente y comenzamos a frenar todo esto lo más que podamos, porque hay cosas que ya no hay forma de resolverlas, ¿ven? El derretimiento del glaciar del día final va a continuar, aunque dejemos ahora mismo de consumir petróleo y de calentar la atmósfera. ¿Okay? Ya eso pasamos el punto de no regreso. Pero hay otras cosas que no han pasado el punto de no regreso todavía. ¿Okay? Ejemplo, la AMOC. Entonces, si no actuamos ahora, la vamos a tener bien negras para el futuro. Repito la palabra, y ya estamos terminando, repito la palabra del secretario general de las Naciones Unidas: lo que viene para la humanidad debido al calentamiento global, cambio climático, crisis climática o emergencia climática es sufrimiento. Y nuestros hijos lo van a tener peor que nosotros. Ahora nosotros estamos viendo esas personas que tenían una casa hace 8 años que se les quemó, compraron otra y ahora se les volvió a quemar la segunda. Eso es sufrimiento. Y eso lo están pasando algunos que otros grupos en algunas ciudades, pueblitos y esas cositas. Pero eso poco a poco se va a ir diseminando por todo el planeta. Y tarde o temprano nos va a tocar a todos. ¿Bien? Vamos a dejarlo de aquí. Zoraida, mira, exactamente, Zoraida dice, nada, el fin de esta civilización, yo voy a decir lo que considero más importante. O sea, porque esto es deprimente. Yo me paso la semana buscando noticias sobre esto. Y sé que me pasa lo mismo que le pasa a los científicos que están estudiando estas cosas, es deprimente. ¿Bien? Pero lo que más me impacta es que nuestra civilización, nosotros que nos llamamos seres inteligentes, no somos capaces de resolver este problema. No somos capaces de reunirnos, conversar, llegar a un acuerdo para resolver este problema a nivel planetario. No somos inteligentes. Somos una sociedad tecnológicamente desarrollada, como bien dice nuestro amigo del Pozo. Bien. Y voy a repetir, somos caníbales con hornos de microondas. Eso es lo que somos, no otra cosa. O como dice él también, somos homínidos con tecnología. Más nada. Si nosotros fuéramos realmente inteligentes, ya hace rato hubiéramos puesto mano a la acción y estuviéramos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, estuviéramos reduciendo la contaminación y estuviéramos limitando el crecimiento de la población humana. Pero no lo estamos haciendo. Y esto me dice, porque yo hasta ahora pienso, y es lo que parece, que posiblemente la Tierra sea uno de los pocos, si no el único planeta habitado por una civilización tecnológica en el universo. Yo sé que hay personas que no piensan lo mismo, tienen derecho a hacerlo, pero yo lo pienso. Y nosotros con nuestra irresponsabilidad y nuestra falta de inteligencia estamos echando a perder este planeta. Quizás el único en el universo. Nuestra responsabilidad ante el universo de cuidarnos y de cuidar el planeta, la hemos tirado a la basura. Como decíamos en Cuba, era verde y se la comió un chivo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por participar en esta charla, que como digo siempre son deprimentes, pero es importante, igual como tenemos ahora esta tormenta pasando cerca, cuando viene un huracán es importante saber lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno. Es importante tener conocimientos y estar al tanto de lo que está pasando. A ver si por lo menos podemos hacer un poquitito. Y por lo menos para cuando nuestros hijos nos pregunten por qué no hicieron nada, decirles, yo sí hice algo. Yo sí hice algo. Yo sabía lo que venía y yo hice lo posible. Como siempre les digo, gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, compartan, que eso me ayuda muchísimo. Recuerden que estas charlas están en forma de podcast en Spotify. Buscan GW from Miami, que no es una marca de zapatos.
es Global Warming from Miami. Estas charlas están en el canal de YouTube que tengo con ese mismo nombre, GW from Miami. Lo buscan en YouTube, ahí están todas las charlas y están ya a partir de hace como 10 o 15 programas, empecé a poner en el About toda la lista de enlaces de las páginas que uso en cada una de estas charlas. Bien, ahí pueden buscar más información. Si necesitan alguna información, con gusto yo les paso el enlace o les explico lo que ustedes necesiten entender. Bien, gracias nuevamente por estar por acá en este espacio que, bueno, voy a finalizar con la palabra más importante. Recuerden que lo más importante para el futuro es solidaridad, ayudarnos los unos a los otros, amor, como se dice por ahí, ¿no? Solidaridad, ayudarnos los unos a los otros porque los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. Y la única forma de enfrentarse a eso es ayudándonos los unos a los otros. Es lo único que nos puede hacer fuertes. Buenas noches a todos, que descansen. Los espero nuevamente. Recuerden que los miércoles estoy por acá a las 8 de la noche en vivo con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Y cada domingo a las 8 por aquí en Facebook con el tema de la emergencia climática. Buenas noches. Que descansen.